Dust to Dust. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de Ruby, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del creador estará en la descripción del video para que vayan a apoyarlo. Capítulo 11. Mesozoico. Triásico. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sintió? No podía expresarse con su vocabulario. Al ser una experiencia novedosa, despertarse en un nuevo cuerpo es como entrar en una nueva habitación y quitarse la venda de los ojos. Sabiendo que era suyo, pero también sabiendo que algo era diferente, la perspectiva sesgada. Entre sus recuerdos y su realidad actual, se preguntó cuál estaba torcida. Multa. Esta respuesta era cierta contra los rincones de su mente. Tenía su cabeza, sino sus recursos, 2 piernas, 2 brazos, una mano y la otra rápidamente volviéndose a poner en servicio. Bien. Ahora, quédate quieto mientras retiras los envoltorios, ¿de acuerdo? Esto lo podía hacer bien en la práctica después de casi 3 días completos de no hacer nada más que eso. Sentarse o acostarse en realidad no cambiaba mucho las cosas, las imágenes dentro de las paredes de yeso blanco diferían poco de las constelaciones perforadas en los paneles blancos del techo. El zumbido ligero de la enfermera no era tan diferente de la radio chirriante que vivía al lado de su cama. Esa es una linda canción. Aferrada al ratime alegre, una ventana con miras a orientarse. ¿Cómo se llama? HM. Oh. Lo siento, no quise tararear, es solo que a menudo me aburro aquí solo. Lo creas o no, no recibo visitas a menudo a pesar de que estoy de guardia todos los días. Estudiantes aquí siempre tienen que demostrando lo duro que son, y esa noción no se desvanece fácilmente por lo rápido que parece sanar. La tez engañosamente helada de la mujer se hizo añicos rápidamente, desatando un torrente de charla que casi ahogó a Ruby. Aunque, a ella apenas le importaba, privada de sus fuentes habituales de conversación. Vaya, te arreglaste. Rápido por lo que entendí, estaba seguro de que estarías aquí por lo menos una semana. Dedos apropiadamente delicados a su imagen masajearon la muñeca ahora expuesta de Ruby, trazando una cicatriz que no tenía. El caparazón acanalado que lo rodeaba se había roto, pero todavía sentía como si hubiera algo allí. Pero no, esto no estaba del todo bien. No era una sensación fantasmal la que rodeaba a su miembro, sino la propia piel arrugada a la que no se sentía acostumbrada. Una envoltura de carne por hueso que suplicaba ser libre. Otra sensación indescriptible, un picor que uno no pudo rascarse sin primero despegar los músculos de la espalda tensados por la sorpresa. Sin embargo, eso es lo que encuentro divertido. No importa cuánto rápido entren y salgan mis pacientes, siempre me encuentro ocupado. Demasiado ocupado para recordar cosas como letras, me temo. Afloja la muñeca por mí, querida. De hecho, sin detenerse en sus deberes, la charla siempre fluida rápidamente sacó a Ruby de este pozo de pensamiento. Los tendones se aflojaron bajo el toque experto. Eso es bueno. No tomará mucha rehabilitación en absoluto, no solo te curas rápido, te curas bien. Esta era una noticia aún más agradable que la suave melodía por la que había sido descartada. Ahora Ruby realmente se relajó, notando los detalles de su entorno por primera vez. Ve cosas como esta a menudo, señorita. Al darse cuenta de que no sabía el nombre de su cuidadora, y finalmente se dio cuenta de la etiqueta que se alzaba sobre el no insignificante pecho prácticamente empujado en su rostro. Schwarzkopf. Una risa primaveral crujió, y por esto, junto con las razones anteriores, Ruby se sonrojó. Lo siento, tengo muchas reacciones así. No es mucho mejor, pero puedes llamarme Galia o Galina, si quieres. Está bien. Realmente lo siento, yo, más mortificada de que fuera ella quien se disculpó, Ruby quería inquietarse pero no podía bajo los cuidados actuales. Es solo que no me conviene, ¿verdad? Lo entiendo. Con una sonrisa graciosa tomándolo todo con calma, se echó hacia atrás un mechón de su cabello plateado. No podía preguntar muy bien a dónde había ido la otra enfermera, la que tenía más cicatriz que cara, principalmente porque tampoco sabía su nombre. ¿Eres de Atlas? Buena suposición. Galia elogió, moviendo la mano hacia arriba en lugar de su mirada. Toque experto amasando torceduras y sondeando delicadamente alrededor de posibles espolones óseos. Era el nombre que se le asignó a mi familia cuando emigramos por primera vez, hace solo 3 generaciones. Nuestro linaje eran vagabundos sin una necesidad real de un apellido. A pesar de esto, Atlas estaba ansioso por tener a alguien que no fuera Faunus dispuesto a poblar sus ciudades. Por lo que no eran muy exigentes. Cortaron mucho a mi abuelo en algunas tierras, aseguraron una educación vocacional para él y sus descendientes.
Pláteros, nominalmente. A decir verdad, solo un paso adelante de trabajar en las minas como las familias pobres de Faunus. Todavía era un trabajo sucio, e incluso peligroso. De ahí el nombre. Recuerdo a mis padres e incluso a mis abuelos volviendo a casa con el pelo engominado negro, no se vio ni una pizca de rosa en sus rostros hasta después de que se limpiaran. Toda nuestra ropa tuvo que ser fregada con piedras. Era inevitable que esta corriente de pensamientos atravesara bajíos rocosos, y Galia se agitaba y se sumergía en la inquietud. ¿Tienes suerte, sabes? Habría sido tan fácil perder esta mano. Solo unos pocos dedos podrían haber cambiado todo para una cazadora potencial como tú. Probando la respuesta de cada uno, asegurándose de que ningún nervio hubiera estado dañado permanentemente y haciendo que Ruby se estremeciera de perturbación. Desde que lo conocí, mi abuelo solo tenía 2 en la mano izquierda. Desde el medio hasta el meñique estaban fusionados en una desagradable telaraña de tejido cicatricial. El metal fundido hará eso. Oh, lo hizo funcionar, pero nunca es tan bueno como tener los 5. Estamos diseñado de esa manera por una razón. Por eso, nunca podría volver a jugar. El tono era ligero como su toque, ambos contenían una nostalgia con la que Ruby se vio obligada a empatizar, incluso si sabía que no podía. Sin embargo, todavía recuerdo cómo solía tararear. Y cómo solía mirar su guitarra en la esquina mientras se acumulaba polvo. Me imagino que eso fue lo que me inspiró a convertirme en enfermera. En realidad, quería ser médico, pero las manos de los trabajadores metalúrgicos no están a la altura de la precisión. Aunque todos nos las arreglamos, ¿no? Ahí lo tienes. Sorprendentemente, como si hubiera sido escrito, terminó sin que Ruby se diera cuenta. Flexionando sus dígitos por su cuenta, Galia dio otra sonrisa tensa que acentuó sus pómulos altos. ¡Wow, gracias! La verdadera prueba vendría al día siguiente, cuando finalmente se uniera a Crescent Rose, pero la mujer merecía todos sus elogios. Es un placer. Lo siento si tiendo a balbucear. Como dije, tiende a volverse un poco aburrido aquí solo. Nunca me gustó el norte, la gente tendía a ser demasiado fría. De nada. Ruby negó con la cabeza, sin preocuparse tanto por la sinuosa historia como por el juego de palabras sin disculpas. ¿Es por eso que te fuiste? Ops. Lo siento, no quise entrometerme. La mujer lo puso tan fácil. Quizás, con un timbre similar al anterior, ahora Ruby pudo ver sus ojos azul bebé mientras se desenfocaban del aquí y ahora. Tal vez ese lugar tenía demasiados recuerdos, o tal vez es el recuerdo de mis ancestros lo que aún me retiene. La inquietud corre por mi sangre y plaga mi alma eterna. Solo espero que ese error de viaje no haga que desaparezcas de nosotros. Una nueva voz entró en su visión del mundo, deslizándose a través de la cortina de vinilo, a la izquierda del escenario. Me estremezco al pensar en dónde encontraríamos a otro técnico médico tan hábil. Especialmente después de que el último se fue de la ciudad sin decírselo a nadie. No sin dar mi aviso de 2 semanas, te lo aseguro. Galia no llevaba nada que delatara una broma mientras se posicionaba contra el recién llegado. ¿Cómo estás, Glinda? ¿Necesitas programar otro masaje? Lamentablemente, dudo que tenga tiempo en los próximos días. Su compañera rubia estaba igualmente seria, si no un poco arrepentida. Hablando de tiempo, ¿cuándo te registraste esta mañana? Lo normal. Sucinto, sin ningún rastro del exceso anterior. A las 5 en punto. 1 hora antes de lo habitual, querida. Ruby no estaba segura de si esta era una dirección común entre los dos, porque Glinda apenas parecía haberla escuchado, aparte de un asentimiento distraído que rápidamente giró en su dirección. ¿Y Ruby estaba aquí cuando llegaste? La ceja de Galia formó una breve invertida, y este acento transmitió más que su monótona respuesta. Ella no parece ser tan propensa a la pasión por los viajes, si eso es lo que estás preguntando. También girándose hacia Ruby como si esperara una respuesta, en cambio continuó con el monólogo. Ya que está revisando a la paciente, le alegrará saber que todas las heridas de la señora Rose se han curado muy bien. De hecho, casi no hay nada que mostrar por su incidente y estaba a punto de darle el alta. Ella debería ser bueno para la próxima vez que su clase se reúna. Glinda asintió rígidamente, de nuevo pareciendo ignorar lo que realmente se dijo a favor de lo que le decían los ojos inquisitivos de Ruby. Me alegra oírlo. A mitad de camino, convenciéndose a sí misma de que lo decía en serio. Tengo la sensación de que las cosas tampoco serán más fáciles para ella. Asintiendo de todo corazón con un asentimiento que tenía un peso desconocido, Ruby sintió que otra masa similar descansaba sobre su hombro.
Sus ojos parpadearon a un lado para ver la sonrisa cada vez más habitual de Galia, que siempre parecía forzar sus rasgos afilados. Bueno, el tiempo y el semestre siempre avanzan, ¿no es así? Asumo que tienes bastante que ponerte al día, entonces es mejor que te vayas, querida. Yo, Ruby. Hemos venido a rescatarte. Otro momento tan perfectamente sincronizado que se vio obligada a hacer su parte y saltar a los brazos de bienvenida de su hermana. Pero al salir, echó una mirada atrás al útero pálido donde había vuelto a despertar. Aunque doblada cuidadosamente en el lugar al que recordaba pertenecer, Ruby no podía evitar la sensación de que esta reconfortante familiaridad no duraría. 4 paredes y una pesada oscuridad formaban el lugar que siempre había conocido, acompañado únicamente por una obstinada soledad a la que nunca se acostumbraría. Todo lo demás era igual que lo había sido desde tiempos inmemoriales. El cambio viene lento a medida que los continentes se tambalean hacia el mar, si es que lo hacen. Y con cada lágrima que se pierde de un ojo, me cavaré un pozo, donde ningún hombre pueda destruir. Las tuberías seguían goteando, derramando lágrimas turbias en el agua del pozo, que le llegaba hasta los tobillos en el que yacía. Incapaz de percibir la humedad, ni siquiera lo suficientemente afortunado como para estar entumecido al sentir la incisión de cada grieta tallada en las paredes de piedra. La oscuridad no borraría este dolor, los fuegos chisporroteaban pero se negaban a ser extinguidos. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo ir? Ma, ¿qué piensas? La voz del caballo se respondió a sí misma, resonando más allá de los barrotes de una jaula que ya no servía para nada. ¿Qué pasaría si dejo que este lugar se derrumbe? ¿Crees que me volvería loco? Una amplia sonrisa que mostraba dientes como colmillos, dejando al descubierto el recuerdo de una expresión así, perdida hace mucho tiempo para el mundo. Si no lo he hecho ya. Saltando sobre sus pies en cuclillas y sin mover una gota de la piscina. Mirando más allá de cualquier mal que continuara enconándose para ver su reflejo estancado. Sonrisa que nunca cambia. No sé, ¿qué piensas? Ya estás loco, muchacho, cierto, cierto. Tal vez siempre lo he estado. De pie y pateando la imagen sonriente de sí mismo, desterrando aunque sea por un segundo. Fingiendo, aunque solo sea por un segundo. Tal vez nada. Lo único que te molesta más es molestar, siempre parloteando y parloteando sobre nada. Bueno, discúlpame si conoces todas mis historias. Es un poco difícil pensar en algo nuevo que decir cuando estás atascado. En este lugar, cuéntame sobre eso, acabo de hacerlo, idiota, tú eres el vaca. No más capaz de olvidar ese desagradable rostro que de destruir lo poco que quedaba del pasado. Innumerables nombres que había inscrito con reverencia en las paredes y en cada piedra. Un mundo vivo en este mausoleo, en la memoria, en él, y no envejecerían. Así como su propio reflejo nunca cambió, remanente del pasado. Podría ayudarte a olvidar, ¿sabes? Si tan solo quitaras este sello, ¿recuerdas cuando eras así? Ja. Buenos tiempos, haciéndose mímica, riendo huecamente, bailando, cantando, una alegría perversa se apoderó de él y lo hizo girar alrededor de la habitación en un estado de nerviosismo. Gotas de sí mismo volaban, la luz refractada retosaba por los rincones que solo conocían la oscuridad. Y después de un tiempo, cuando mi boca no esté tan seca bailaré sobre una tormenta, seguro que la vida se ve bien. Pero cuando caiga a la oscuridad, volveré a mi cama, no me hagas más preguntas, no me jodas la cabeza. Tan pronto como se produjo el ataque, huyó de él de nuevo y todo volvió a ser como antes. Se había movido dentro de los confines, pero todavía estaba atrapado dentro de ese pozo oscuro, con la cabeza inclinada y apoyada contra uno de los grandes barrotes que componían la celda. Quiero creer en una libertad que sea audaz, pero todo lo que recuerdo es la libertad de antaño, y presionado contra la jaula y estaba tan frío como el resto de la habitación. Igual de silencioso, su cálido aliento flotando sobre su rostro. Y arriba, y arriba, y arriba. Tan altas como el techo eran las barras carmesí para sostenerlo, un pilar para apuntalar su mente. Ve, la libertad no es tan buena como parece, Uso, no me mientas. Eso es lo único que siempre quisiste, quizás. Pero dormir contigo no fue del todo malo. Fue algo divertido, entretenido al menos, no es necesario que me hagas sentir mejor, Kurama. Solo espero que seas feliz, estés donde estés, es curioso. A dónde vamos siempre parece mejor que donde estamos. La hierba siempre es más verde y todo eso. Oye, no me digas que te arrepientes de tu decisión, Furball. Oye, te hablo a ti, respóndeme. Por supuesto, nunca hubo nadie allí para replicar.
Muy arriba, el candado de papel revoloteaba inútilmente contra la pintura que siempre se estaba desconchando. Tienes que dejar de hacerte esto a ti mismo, Naruto. Se estremeció, se enderezó para mirar la viga de madera que estaba contra su puño. El que no se rompería por mucho que lo golpeara, el que no sangraría por mucho que lo rompiera. Sí lo sé. Golpeándolo de todos modos, para sentir la reverberación trepando por sus huesos y el murmullo ondulante en sus tobillos. Pero se ha convertido en un hábito que es difícil de romper, date vallo. A cambio del pasado, eres tú el que se está rompiendo. Lentamente, Naruto trazó el camino hacia arriba hasta que el rojo se fusionó con el negro. Mirando hacia el horizonte no se puede ver la curvatura del mundo, mirando hacia el pilar era lo mismo. Sin mí aquí para seguir escribiéndolos, estos nombres desaparecerán. Perecerán. Dándose la vuelta, miró al suelo, el reflejo imposiblemente perfecto leyó las letras de la misma manera hacia atrás que hacia adelante. Su ceño parecía lo mismo que una sonrisa. Y sin ellos, yo también. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que crees que debo hacer. La muerte sin duda sería un cambio de ritmo, quiero que vivas. ¿Vivir, como lo hiciste tú? He estado allí y he hecho eso. Un poco más que tú. Podría comenzar a llamar a esta mi jaula, ¿ve? Lo es. Esta es tu mente, y te estás encerrando aquí porque no puedes enfrentar lo que te espera afuera. Nunca supe que Uzumaki Naruto fuera tan cobarde. Si realmente deseas pagarme a mí y a los míos por lo que lo hicimos, luego vivimos. Quiero ver el regreso del mocoso que pensó que podía conquistar el mundo. Quiero al tonto que trató de hacerse amigo de un demonio. Quiero al niño que miró a un mundo encerrado en ira y odio. Con un corazón lleno de posibilidades ilimitadas. ¿Y cómo debo hacer eso? No había manera de responder a esto, al parecer nadie se quedó para hablar por los muertos. Y entonces, quiero creer en mí mismo una vez más, soñar con un hombre, cuyas esperanzas nunca terminan con esta declaración, mansa al principio y ganando impulso, saltó sobre ese pálido reflejo. Atacándolo con puños ilusorios para intentar perforar un agujero a través del techo y bajo tierra. Fue inútil golpe tras golpe, una y otra vez lo había hecho, enfurecido contra su propia impotencia, su cobardía, su fracaso. Fragmentos de la mente reformándose donde quiera que se hicieran añicos. Y como todas las veces anteriores, volvió a caer en el pantano sobre sus manos y rodillas, la respiración pesada sacudió su imagen acuosa pero nunca la sensación. Besar a una chica, que es tan hermosa como tú, ni siquiera tuve un beso de verdad, ¿lo sabías? Ahogó una risa que con el tiempo podría haberse convertido fácilmente en un sollozo. Te daría mi corazón, si me dijeras la verdad, se desvaneció en un recuerdo agridulce. Y. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué significa realmente ser el niño de la profecía? ¿Salvar el mundo o condenarlo? ¿Cuándo sabré cuál es? ¿Cuándo se supone que debo rendirme y darme cuenta de que soy el villano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir luchando? Enterrando su cabeza en el agua, dejó escapar un grito ahogado. Allí se quedaría, sin ahogarse nunca, sin encontrar respuestas. Y nunca cambiando el reflejo sonriente. Vivir la vida, sin tener otra opción, encontrándose de nuevo donde empezó, de espaldas y mirando al techo con los ojos firmemente cerrados a sus payasadas melancólicas. La vida está tan cerca que me está volviendo loco. Quiero, no puedo evitarlo. No podía cambiar nada. Cuando finalmente decidiera abrir los ojos, seguiría siendo el techo sin fin sobre su cabeza. La mortaja oscura la cubrió a sabiendas, para no poder ver qué había sido del mundo, todo lo bueno que se había deshecho y todo lo bueno que quedaba por hacer. Nunca sabría que el sol también salió, solo la oscuridad que lo cubre. Es lo mejor. Tuviste tu oportunidad. El camino de un héroe no es el tuyo, esta vida no es tuya, ella no es, a diferencia de todas las veces anteriores, esta vez abrió los ojos a una noche llena de estrellas plateadas. Otro charco oscuro como el suyo en lo alto, dos de ellos juntos revelando un mar infinito que se extendía en todas direcciones. Y en el centro de todo, mirándolo desde el otro lado en un reflejo de aturdimiento, Ruby. El sol también se eleva. Ella sabía esto, tanto como sabía cualquier cosa, creyéndolo con todo su corazón. En menor grado, creyendo que algún día sería lo suficientemente fuerte, que podría ayudar a su amiga, que podría ayudar al mundo, aunque solo fuera un poco. Incluso este hecho era difícil de imaginar mientras estaban parados allí en la oscuridad de Dios mío, es temprano, durante el cambio de guardia entre la luna y el sol.
Temprano en la mañana en el comienzo de la primavera, cada momento era una eternidad dolorosa, la sombra amarga de los bosques les robaba las pequeñas nubes de aliento que arrugaban la nariz y agrietaban los labios. BRRR. Hace mucho frío, ¿verdad? Clásicamente desnuda, con solo su chaqueta de ante para evitar que sus brazos se entumecieran, Jan echó un rápido vistazo alrededor del círculo mientras saltaba de pies a cabeza. No me mires. Arremetiendo con orgullo, Weiss desvió la mirada incluso cuando cruzó los brazos y se estremeció. Nunca admitir que el frío húmedo de Vale era un tipo diferente de frío que el desierto bajo cero que era Atlas. Poder ver claramente los rostros arrugados de sus camaradas no eximió a Blake de la misma aflicción, aunque optó por guardar silencio y acurrucarse aún más sobre sí misma para consolidar el calor. Bueno, tal vez deberíamos empezar con nuestros ejercicios de calentamiento. Ni siquiera un gemido dignificó el intento de Ruby de aligerar el estado de ánimo aturdido. Oh, vamos. No es tan malo. Frío y juego de palabras a la vez, su perspectiva limitada dentro del calor de su capucha. Dice la chica de la manta móvil, celoso. Ruby le disparó una frambuesa rápida a su hermana, pero se retiró casi de inmediato cuando los cristales de hielo comenzaron a picarle la lengua. Un poco, admitió Jan, mucho más de lo que los demás probablemente entendieron. Un significado extra escondido detrás de los dientes que castañean. ¿En serio, qué estamos haciendo aquí tan temprano? Es la única vez que no tenemos clases. Weiss respondió pragmáticamente. O de tensión. Sí, pero ¿por qué? Todos necesitamos ser más fuertes. Cambiando su peso debajo de la capa, Ruby trató de determinar cuánto de esa mercancía había perdido. Flexión de músculos y articulaciones trabadas en frío y rigidez. Tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para la hoja que salió de la oscuridad y pasó por el puente de su nariz, el subconsciente de Jan sacudió la cabeza hacia atrás a tiempo para percibir solo el destello plateado mientras pasaba. Oí. ¿Qué diablos? Para todo. Ruby terminó mientras se reiniciaba frente a su círculo anterior. Tenemos que estar preparados para cualquier posibilidad, incluso lo inesperado. Tomándose un momento para girar su muñeca curada, no del todo decepcionada de cómo estaba funcionando. Oh, y debes el tarro de juramentos cuando volvamos. Está bien, entonces, sacudiendo su pierna trasera, Jan se puso en una posición de pelea frente a su hermana. ¿Querías ejercicios de calentamiento? Bueno, está a punto de calentarse H.A. Todavía prácticamente ciega en la oscuridad, fueron solo los temblores del suelo crujiendo bajo sus pies lo que permitió a la rubia rodar sobre su hombro, hacia atrás para ponerse a salvo mientras la columna de hielo se elevaba bajo sus pies. ¿En serio? ¿Qué, ahora todos me van a molestar a Jan? Solo por eso, entonó Blake, mezclándose con las sombras y acercándose a su compañero. Sí. Completamente comprometidos en este momento, tanto Jan como Enver Celica arremetieron. Casi ciega ante el acechante Faunus, estrelló un puño contra el suelo que iluminó un ardiente anillo de defensa en todas las direcciones e iluminó el pequeño claro. Fue una instantánea que enmarcó a todos los miembros del equipo Rubí en una pose de acción. Los pequeños fuegos que se encendieron en las ramas de los árboles se extinguieron rápidamente por la repentina ferocidad del combate, pero nunca las llamas en sus corazones, que ardían brillantes aparte de la oscuridad. Los pájaros se hacen a un lado y los grillos despejan el escenario para los sonidos de la batalla que se han convertido en rutina desde hace mucho tiempo. Los habitantes del bosque estaban acostumbrados a tales eventos, y ni siquiera los Grimm se despertaron de sus migraciones sin rumbo fijo. No había mala voluntad para ellos para olfatear. Porque entre cada sonido metálico y estruendo que florecía y moría en el bosque, se oía el cacareo de la risa. Ja. Apuesto a que no esperabas eso. Jan resolló su victoria menor antes de unirse a su hermana en el suelo, ninguna de las dos estaba en forma para seguir peleando y mucho menos para bromear. Incluso si hubiera escuchado el alarde, Ruby primero tendría que luchar a través de las múltiples imágenes de todo para formar una reaparición. ¿No se suponía que íbamos a ser fáciles con ella? No mucho mejor, de hecho, probablemente mucho peor ya que se había retirado mucho antes. Blake se preocupó desde su posición al margen. Apoyada contra un árbol con marcas de garras, todavía estaba tratando de recuperar el aliento. Ya sabes, hospital, y todo. ¿Estás bromeando? Weiss realmente no lo sabía, porque la voz de Blake era incluso más muerta que la media. Eso, y ella estaba descansando en el lado opuesto del mismo árbol y no podía, darse la vuelta y comprobarlo. ¿Viste lo que le hizo a mi vestido? Una risa áspera a su espalda dijo que Blake probablemente lo había hecho.
¿Escuchas eso, Ruby? Una vez más, realmente no estaba segura de si la niña que alguna vez fue roja y negra, ahora roja, negra y azul, podía escucharla más allá de los gemidos. Me lo debes. Esto no fue barato. Todavía tienes energía para quejarte, ahorrando aliento. Jan soltó un gruñido a expensas de Weiss. Es como engañarme de una victoria. Se llama retirada táctica. Weiss ajustó los restos de su falda para cubrir más su pierna cruzada. No te quejes solo porque hice lo inteligente y renuncié cuando aún tenía una pizca de aura. Oh, sí, estirando la cabeza para ver a Weiss sosteniendo la pantalla que era casi tan azul como el cielo se había vuelto, olvidé que teníamos esos. Ambos son tan idiotas. Creo que alguien está siendo un mal perdedor. Otra pantalla apareció alrededor del árbol para mostrar la barra de Blake en el cero, repleta de deslumbrantes advertencias rojas que habían sido debidamente ignoradas. Traidor. Silencio. No podía haber duda, por lo que, independientemente de su agotamiento, Blake se deslizó alrededor del árbol para enfrentarse a un par de ojos azules que le devolvieron la mirada sin gracia. Entonces ambos se derrumbaron una vez más en una carcajada que les partió los costados y les rozó la garganta en carne viva. No fue perfecto. Probablemente ni siquiera había sido una idea bien formada. Y de esta manera, era como todos los demás en que terminó siendo algo que sin duda necesitaban. Aunque el aire entre ellos aún no se había aclarado por completo, se estaba aclarando como el cielo hasta el punto en que podían comenzar a verse de nuevo. ¿Qué es eso, Ruby? El tren de risas se detuvo por un murmullo que salió de la boca de la chica. Yo en algún momento, cambiando de su espalda a su lado, ahora Ruby tembló a 4 patas, 5 si contabas a Crescent Rose, que había encontrado el camino de regreso a su amo. Yo dije observando a través del valle de su escote mientras Ruby crecía ante sus propios ojos. Jan se quedó pasmada mientras su hermana menor se abría paso hacia arriba, perdiendo piernas gradualmente hasta que quedó de pie sobre solo 2. A nadie le importaba cuánto se apoyaba en su guadaña, ni cuánto le temblaban las rodillas. Gané. La cabeza se dejó caer hacia atrás una vez más. Jan en cambio levantó una mano. Me rindo. Weiss se limitó a negar con la cabeza. Imbéciles, pero manteniendo su sonrisa. Esos somos nosotros. Convirtiendo su rendición en un pulgar hacia arriba, un par de cabezas de bloque. Corre en la familia. Luego dejándolo colapsar contra su pecho. Aún así, ¿puedes creer que los chicos realmente resuelven sus problemas así? Por favor, nunca más. Blake estuvo de acuerdo fácilmente con este sentimiento. Las interacciones sociales de repente no parecían tan aterradoras. No es que ella estuviera en forma para ellos como estaba. Debe ser una especie diferente. Me alegra ver que todos ustedes mantienen su humor sobre esto. Si hubiera sido el mismísimo diablo susurrando por encima del hombro, no se habrían movido. Al ver que era el director de Beacom, todos saltaron de inmediato. Ops, cuidado ahí. A excepción de Ruby, que intentó dar media vuelta y luego casi se derrumbó en el brazo que rápidamente se enganchó debajo de su hombro. También me alegra ver que estás tomando tu entrenamiento tan cuidadosamente. Aunque, te sugiero que no te excedas en el futuro. No sin supervisión, al menos. Uno nunca sabe lo que acecha en estos bosques. Con una sonrisa que les recordaba su propia entrada misteriosa desde los árboles, Ospin recogió a su capitana y la colocó en el espacio entre sus 2 compañeros de equipo, Blake y Weiss, asegurándose de que el menor permaneciera erguido. Desde su lugar en el suelo, Jan se apoyó en un codo. Hola, profesor. Espero que no lo hayamos despertado. La rubia puso tanto descaro en su disgusto como pudo soportar. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo preguntaría lo mismo, pero una ceja plateada se arqueó sobre sus anteojos, sobre la catástrofe que era visible incluso en las periferias. Cierto. Acerca de eso, Ospin le hizo un gesto con la mano antes de que pudiera ofrecer una excusa creada apresuradamente, aunque probablemente entretenida. Como dije, me alienta verlos a todos tomando medidas para asegurar su futuro. Reposicionando su bastón para una charla prolongada, Ospin cruzó sus manos curtidas sobre el pomo del reloj. En cuanto a por qué estoy aquí en una mañana tan hermosa, bueno, estaría mintiendo si dijera que no esperaba encontrar a su equipo ausente de su dormitorio. Es culpa mía. Nuevamente, sin que se dieran cuenta, Ruby había recuperado sus sentidos y ya estaba a medio camino de sus pies. Solo se mantuvo sentada por manos firmes pero suaves en ambos hombros. Sugerí que tuviéramos un entrenamiento para volver a estar en forma, y asumo toda la responsabilidad. Indudablemente.
Sofocando a la niña con una palabra amable y una mano amable, he llegado a comprender que es imposible evitar que asumas las cargas de los demás. Otra razón por la que me siento reivindicado con mi decisión. Dadas sus hazañas recientes, el equipo Rubí no tenía motivos para sentirse confiado con este anuncio. Esperar. Al diablo con la prudencia, la energía y las restricciones, Ruby se abrió paso a duras garras para ponerse de pie. Por favor, profesor Ospin, es verdad. La otra noche, todo es mi culpa por no decírselo antes. Si va a castigar a alguien, que sea yo. Me temo que eso no es posible. Todavía con esa sonrisa, igual a cualquier cosa, como leyendo un obituario. Además, si es un castigo es bastante subjetivo. La mano de Ospin se retiró rápidamente a su bolsillo, un giro de su muñeca envió 3 objetos que brillaron con color en el sol naciente. 3 para cada uno alrededor del árbol cuyos reflejos no estaban tan embotados como para no poder atraparlos. Y cada uno se quedó mirando la mota en sus manos sabiendo lo que era, pero sin saber qué hacer con ella. Pero tú dijiste que yo estaría asumiendo la responsabilidad de su seguridad. Posiblemente un truco de la luz cambiante, pero su sonrisa casi pareció ensancharse. Espero que este viejo no obstaculice demasiado tu estilo. A pesar de la seriedad, a pesar de todo lo que podía salir mal, a pesar de la voz literal y figurativa de la razón que afirmaba que era una idea desacertada, hubo días en que Ospin realmente disfrutó de su trabajo. Está bien, haré la pregunta obvia, a regañadientes, Weiss asumió el deber por el resto de su equipo que estaba fascinado por el espectáculo, ¿por qué? Por todas las razones anteriores, habló el anciano, quien con cautela se acomodó con sus alumnos, cruzando sus piernas rígidas y colocando su bastón horizontalmente sobre ellas. Y en caso de que haya alguna duda, no me estoy volviendo más joven. El propósito de esta academia es preparar a las nuevas generaciones para asumir el papel de defensores de Remnant. Sin embargo, este no es un proceso empírico, y siempre dependía de estudiantes a tomar las decisiones que los llevarían a tener éxito. Así como fueron ustedes mismos quienes formaron este equipo, y quienes decidieron dar el primer paso. Aunque estaba allí en el suelo con ellos, nunca hubo ninguna duda de que Ospin estaba en un nivel diferente. Y aunque todavía no había dudas sobre esa habilidad, por una vez pudieron ver la edad que había engendrado esta experiencia. Esto también podría decirse de esas vidas que tienes en tus manos. Nunca fueron mías para mandar, y en cambio los elegí a todos. Sería tonto, por no decir un pobre educador, si negara a aquellos con la voluntad de hacer el bien. La oportunidad de hacerlo. Una vez más, sin embargo, esto depende de ustedes. ¿Están todos dispuestos a esforzarse, teniendo en cuenta que solo han vislumbrado las dificultades que les esperan? La determinación previa no se desvaneció, aunque fue mucho más difícil de mantener a medida que la tarea se solidificaba con las piedras en sus manos. Aún así, para algunos, la elección ya se había hecho. Y para otros, nunca hubo elección en primer lugar. ¿Puedo preguntar a dónde va, señora Xiaolong? Al alejarse Yang fue abordado por otra no pregunta. El puño se tensó, conteniendo su primera falta de respuesta. ¿Hay alguna razón por la que debería quedarme? A menos que esté totalmente equivocado, los ayudarás con el polvo. Volviéndose hacia el grupo con una sonrisa sin desarrollar que era dolorosa de ver. 3 de ellos, 4 de nosotros. Sé que te estás haciendo viejo, pero pensé que aún serías capaz de contar. Yang. Pero Ospin simplemente siguió sonriendo plácidamente. En su trabajo, no está desacostumbrado a esta actitud, ni desprevenido de ella. Bueno, ciertamente ha pasado mucho tiempo desde que tomé una clase de matemáticas, pero creo que recuerdo 1 o 2 cosas. A menos que hayan cambiado recientemente, estoy bastante seguro de que los equipos tienen 4 miembros. El director podría haber sido el que hablaba incómodo sobre su hombro, pero fue el estudiante quien se sintió más incómodo. ¿Debo suponer que te sientes incapaz de beneficiarte de mis instrucciones? No yo. No tan buena en defensa como la pareja de su hermana, Yang se encontró en una clara desventaja para explicarse. No lo creo. Aunque es fácil dar esa impresión. Alguien menos informado también podría suponer que estás abandonando a tu equipo porque te sientes descuidado. Una verdad con la que era difícil estar de acuerdo cuando se expresaba en términos inequívocos. Pero lo sé mejor. Simplemente estabas señalando un problema con los números, ¿correcto? Agotado antes, ahora Yang estaba en algún lugar más allá de eso, sin voluntad de protestar. Ya me lo imaginaba. Ospin se levantó con bastante facilidad, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con un movimiento familiar y arrojó algo con lo que Yang titubeó sorprendida.
Problema resuelto. No entiendo. Oh. Puede que no compartas la apariencia de tu hermana, pero no pensé que fueras tan lento. Las reacciones colectivas parecieron divertir a Ozpin y proporcionarle la represión necesaria para retirarse. En cualquier caso, dejaré que te tomes tu tiempo para conocerte y reencontrarte, sin mencionar que te limpies antes de la clase. Oh, no. Ruby se levantó, mostrando más energía de la que tenía en mucho tiempo ante este comentario improvisado. No llegamos tarde otra vez, ¿verdad? Creo que tienes suficiente tiempo. Ozpin se limpió y se quitó el polvo de los pantalones, que aún parecían perfectamente impecables. Hablando de, ¿debo contar con verlos a todos aquí mañana a la misma hora? Puede que no se haya enfatizado, pero todos entendieron el significado de todos. Mirando entre ellos, no solo a ellos mismos, y no solo a las 3 almas adicionales. No era un problema empírico, sino humano, el que se les presentaba. Uno que no se había resuelto por completo en las últimas 48 horas. Uno que probablemente continuaría acompañándolos en este viaje en el que se embarcaron, juntos. Será mejor que pongas tu alarma, viejo. Con una sonrisa llena de dientes, Ruby blandió su puño con el espíritu de su amigo y compañero dentro. Porque será mejor que creas que estaremos aquí. Ozpin sonrió, realmente sonrió. El resultado había sido predicho, pero de ninguna manera defraudó. De alguna manera, pensé que podrías. Un asentimiento que fue dirigido a todos ellos señaló la salida del director. Nadie hizo nada para detenerlo, porque ambas partes obviamente ya tenían mucho en su plato. Consolado con el conocimiento de que las cosas vendrían ahora en el tiempo. Que el tapiz de las vidas sería reparado, con el tiempo. Así que, con el procedimiento enterrado en algún lugar del bosque y las clases aún lejanas, nadie estaba realmente seguro de lo que debería suceder a continuación. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Presentarte. Con un encogimiento de hombros acosado, Blake le ofreció este consejo, así como su mano a Weiss, mientras los dos regresaban al campus arrastrando los pies. Que te diviertas. Como capitán y el que tenía más experiencia, Yang miró a Ruby, quien asintió profundamente y observó con una intensidad preocupante. Entre el pulgar y el índice, la gema blanca de talla marquesa parecía brillar con anticipación, sin ayudar en lo más mínimo. Hola. Ja. ¿Sí? Gracias Camino, gracias Ozpin. Sabía que había un prójimo debajo de ese académico estéril. Lo siento, ¿a quién debo este placer sin igual? Sí, Yang todavía se sentía bastante tonta hablando con la piedra, incluso después de que sus palabras resonaron en una parte de su cerebro que no sabía que tenía, de hecho, especialmente después de dejar que las palabras de la cosa rebotaran de un lado a otro unos pocos segundos. Veces. No ayudaba en nada la mirada de su hermana, como una rana a punto de croar o un globo a punto de estallar. Está bien, soy Yang. Yang Xiaolong. ¿Qué pasa? Soy el hombre que no tiene enemigos en el norte, sur, este u oeste, soy uno de los grandes Sannin, entrenado en el sagrado monte Myoboku, los hombres tiemblan y las mujeres caen a mis pies, incluso los bebés dejan de llorar cuando contemplan mi magnificencia. Porque yo soy el increíblemente poderoso y guapo, Jiraiya. La reacción a esta exuberancia inesperada e injustificada fue el silencio. En realidad, habría sido el silencio si Ruby no se hubiera estado ahogando con la tierra y arrancando pedazos de hierba para contener la risa. Maldita sea. Sabía que no habría tenido el mismo efecto sin mi rostro súper sexy. Oh, bueno, tú, mi nuevo aprendiz, tendrás que proporcionar la sensualidad para los dos. Recuerda que cuento contigo. Juntos descubriremos los secretos de su cuerpo y expandiremos su potencial más allá de sus expectativas más salvajes. Si bien Yang no era adversa, y a menudo era la primera en ensalzar sus rasgos femeninos, había algo en el tono, una forma en que la voz hurgaba y sondeaba en su mente de todas las formas incorrectas. Está bien, bueno, gusto en conocerte, supongo. Mira, no lo tomes a mal, pero es posible que quieras repensar tu introducción. Entiendo que probablemente haya pasado un tiempo, pero está un poco anticuado. No es por eso. Menciona, te hace sonar un poco raro, como un pervertido. Sin mencionar que estaba cada vez más escéptica sobre si esta cosa, persona, antigua o no, podría ayudarla. Perezca la idea. El Gallant Jiraiya no es un pervertido común. Ah, bueno, gracias a Dios por eso. Soy un súper pervertido. Buah. ¿Sí? Él lo dijo. Él lo dijo. Tal vez Blake y ese tipo linda ella que siempre estaba leyendo tenían razón. Ningún dios querría tener nada que ver con este lío.
No fue por altruismo que los dioses dieron la espalda a la humanidad. Ozpin sabía muy bien por qué ni la luz ni la oscuridad se entrometerían más en los asuntos del hombre. Pero lo importante de este conocimiento fue que la mitad de sus deberes terrenales recayeron sobre él. Un avatar, un campeón, una herramienta para seres que no tenían nada mejor que hacer que deleitarse a su costa. Sin embargo, tenía muy poca idea de qué hacer con Jaune Arc. Algunos, la mayoría, habían visto al niño como el blanco de la broma, y su motivación antes de Beacon era realmente risible. No es que el director pudiera permitirse mucho humor en estos días, tampoco se preocupe. Pero, cuando casualmente se cruzó con el chico en su camino de regreso a su castillo, hubo una cierta obligación de detenerse y evaluar la transformación. La cantidad de transpiración acumulada por su raída sudadera indicaba cuánto tiempo había estado el chico allí afuera esa fría mañana. Y la vacilante precisión de sus golpes hablaba de cuánto tiempo había estado trabajando en esta forma. Horas hoy, semanas, quizás meses. Una mejora exponencial con respecto a lo que había aparecido en la puerta de Beacon hace casi medio año, pero nunca más allá de esto. El progreso se había estancado. Naturalmente, Ozpin sabía por qué había sucedido esto. No estaba ajeno a lo que sucedía en su patio trasero, ni en su comedor. Simplemente había poco que pudiera hacer al respecto. Mientras Jaune continuara buscando iluminación desde adentro, la opción de pedirle ayuda a Ozpin no se registraría en su radar. Tampoco la compañera de equipo pelirroja del chico, que estaba haciendo un trabajo lamentable escondiéndose en el borde opuesto del bosque. Un suspiro silencioso fue todo el ruido que hizo cuando reinició su camino de regreso a su cacao pospuesto por mucho tiempo. Sus pies prácticamente patinaron sobre el suelo sin descongelar y su traje Jagergrum desapareció entre los árboles, sin dejar nada que mostrara que alguna vez había estado allí. Él no podía preocuparse. Le había dado al chico la responsabilidad de liderar un equipo, pero finalmente Jaune tenía la responsabilidad de su egocentrismo. Tal vez hubo algo que Ozpin podría haber hecho para evitar esta situación, tal vez aún debería tratar de intervenir. Pero todavía tenía esperanza para el joven Ark, para el alma perdida que intentaba ayudarlos a ambos a encontrar su camino, y para que el equipo del chico entendiera lo que había que hacer. Después de todo, había una razón por la que Pirra pudo espiar a un ex asesino. Para bien o para mal, esto se arreglaría solo. Suficiente. A diferencia de antes, Jaune terminó su kata antes de prestar atención a esta orden. A diferencia de antes, no se encontró sin aliento, incluso un poco inquieto, por haberse detenido temprano. Todavía no es hora, ¿verdad? Mirando al sol en lugar de su pergamino que aún había logrado dejar en el dormitorio. ¿Me vas a mostrar algo nuevo? En algún momento, el miedo había dado paso a la normalidad y, a su vez, había engendrado una retorcida sensación de admiración por esta personalidad abusiva. Incluso si hubiera sido consciente del síndrome de Estocolmo, a Jaune no se le habría ocurrido cuestionar su nuevo sentido de propósito. Era algo más de lo que había tenido antes, una confianza inquebrantable disfrazada de fracaso inaceptable. Se le pidió algo, y se esperaba que lo hiciera. No. No tiene sentido. Y así como así, se fue. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Recuperándose a sí mismo, tratando de hacerlo, al menos. Pero el fondo ya se había caído desde abajo, el terreno sobre el que construyó nunca fue estable en primer lugar. No estás mejorando, y no lo vas a hacer. No hay mucho que puedas pulir. La forma en que se expresó no podía empeorar lo que se decía. El rechazo era el mismo en cualquier idioma, y algo que Jaune ya dominaba. Antes de esto, antes de Beacon, había sido liberador. No le tenía miedo, no era el títere de nadie por eso, porque ya no era nadie. Esta falta de consecuencia le permitió tomar esas transcripciones y hacerlas pasar como propias, no tenía nada que perder si Ozpin descubría su traición. Ahora lo hizo, ahora lo hizo. Encontrar aceptación facilitó que el rechazo lo encontrara una vez más. No. Yo me esforzaré más. Lo haré mejor. No lo harás. Tal vez mientras el peligro y el temor se ciernen sobre ti, pero pronto lo olvidarás. Entonces te volverás complaciente como ahora, porque no eres más que basura y lo sabes. No trabajarás duro porque tu vida no vale la pena. No puedo hacer nada al respecto. Pero lo haré. Todavía pelearé. ¿Contra qué? ¿Más de los cachorros Grimm que son lo suficientemente tontos como para deambular por el campus? ¿Los mismos 3 contra los que siempre peleas en esa llamada clase de combate? Ninguno de estos te obligará a mejorar. Y estoy seguro como el infierno que no puedo.
No tengo los puños para golpear tu flacucho trasero contra el suelo, y no tengo las manos para mostrarte cómo manejar ese cuchillo de mantequilla y platillo. Mierda, sabía que debería haber esperado a la pelirroja o Nabugeisa. Lo que sea. Haz lo que quieras, siempre y cuando te vayas a la mierda. Es tu vida. Tengo mi propia mierda de la que preocuparme. Esperar. Por supuesto, Jaune fue igualmente incapaz de hacer que la conciencia prestara atención a sus palabras. Desapareció de su mente, pero no del todo. Ninguno de ellos iba realmente a ninguna parte, incluso cuando Jaune se derrumbó sobre sus rodillas, fue atrapado por el suelo. Y mientras miraba alrededor del claro vacío, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. El bosque se había convertido en la prisión de su mente. Hierba, fondo de roca. Fue solo cuando las voces gruñonas lo encontraron que descubrió algo más. Enfado. Ambos atraídos a este lugar inconscientemente, Jaune miró los ojos brillantes de los Beowulfes que lo rodeaban. Solo cachorros, temerarios, estúpidos, con ojos más grandes que sus estómagos que gruñían de insatisfacción. Vete. Sin levantarse, en su lugar, los miró con odio, una vista divertida para todos menos para las criaturas mismas que vacilaron con breve vacilación. Pero, de nuevo, eran estúpidos. ¿Me escuchaste? Dije que te fueras. Este grito terminó siendo el estímulo, pero las criaturas solo tenían una dirección de todos modos. Y el propio Jaune no tenía ningún recurso, no podía retroceder. Con un grito que no inspiraría a nadie, saltó sobre la bestia líder. Croceamor se deslizó por el techo de su boca abierta casi sin resistencia y exactamente como la forma. El siguiente golpe llegó tan fácilmente como Jaune giró y cortó la cara de otro Grim, obligando a la desdichada cosa a ponerse de rodillas. Donde entonces debería haberse centrado en la defensa, Jaune pisoteó hacia adelante y remató a la bestia con una puñalada en la parte posterior del cuello y la columna vertebral. Mientras la criatura se disolvía sin prisas alrededor de la empuñadura de su espada, el último de la tríada se abalanzó. Rebotando en la espalda de su hermano, el Beowulf golpeó a Jaune en su espalda y le quitó el arma de las manos. Jaune rodó una distancia con el cánido persiguiendo su nuevo juguete para masticar. Al menos todavía tenía su escudo que interpuso entre él y los dientes rechinantes, que deseaban devorarlo como un sabroso bocado. Su vida pasó ante sus ojos, y nada había cambiado. Esta cosa podría arrancarle la garganta y nadie derramaría una lágrima, y menos él mismo. Aprovechando sus nuevos músculos, se quitó de encima a la criatura huesuda y le golpeó la cara con el escudo repetidamente. Era más fuerte, pero aún pesaba lo mismo. Ahora Jaune estaba jadeando, había terminado con su ejercicio, el Beowulf había desaparecido hace mucho tiempo. Cayendo sobre su culo flacucho, dejó caer el escudo adornado con el símbolo de su familia a un lado, lo arrojó con disgusto. El sol no influyó en cuánto tiempo permaneció allí. Tampoco la idea de las clases que probablemente se estaba perdiendo. Ya nada parecía tan importante, especialmente su vida. Pero lo había defendido, y el acto no podía atribuirse únicamente al instinto. Fue porque no quería ser la damisela en apuros, quería ser el caballero de brillante armadura. Sin su armadura, las garras de las criaturas habían hecho un número en su sudadera favorita, el logotipo de Pumpkin Pete ahora era casi irreconocible. Sorprendente cómo todavía podía preocuparse por algo así, desprendiéndose como una piel, arrancando los hilos negros, pegajosos de sudor y sangre. Estaba cansado y luchó con esta tarea, de modo que cuando finalmente estuvo libre, arrojó los restos en una pila al suelo con enojo. Luego se quedó allí, solo, con una camiseta que le quedaba un poco mejor que el suéter, un poco mejor que el propio Jaune, desgarrado y amarillo. Y seguiría mirando el montón, incluso después de recoger a Croceamors y su escudo. En ese montículo de restos negros yacía la piedra preciosa, lo que empezó todo, ahora lo terminó. Una vez escondido dentro de la costura de la capucha, ahora mirando lo suelto de los pliegues. Y no tenía ni idea de qué hacer con él, ni él mismo. La fe ciega hizo una guía terrible. Cuando llegaron los Beowulfes, Pirra quiso salir corriendo y ayudar. Y, de nuevo, cuando Jaune se sentó allí, hecho jirones, luciendo muy perdido, ella quería estar a su lado para ayudarlo en lo que pudiera, para ser el pilar de apoyo que se suponía que era un compañero y un compañero de equipo. Esta no había sido la primera vez que Jaune se cuidaba a sí mismo, por lo que se resignó al hecho de que la mejor manera de ayudar era mirar en silencio desde un costado. Luego, después, volver a su dormitorio cuando amaneciera y se acercaran las clases. Incluso esto iba en contra de su instinto mientras asumía cada vez más los deberes de Jaune, actuando como líder para mantener unido a su equipo.
Y lo que es peor, Nora y Ren aparentemente estaban demasiado dispuestos a dejarla como la más fuerte e indiscutible entre ellos. Pirra estaba desgarrada. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? Pirra se había distraído, pillado desprevenido, pero no desprevenido, como descubrió el intruso cuando una punta de lanza se extendió y le hizo cosquillas en la yugular. Fácil, fácil. Estoy desarmado. Entonces eso fue una tontería de tu parte, la amonestó con un mordisco que lo pintó como una amenaza, bajando a Milo no obstante. Todavía hay Grimas y de cerca del campus. ¿Qué haces aquí, Cardin? TSH, como si tuviera que decirte algo. Y no lo hizo, pero esa punta de lanza no era tan indulgente como su portador y todavía brillaba fresca en su mente. ¿Qué? ¿Un tipo no puede respirar aire fresco? Una excusa razonable. Para cualquier otra persona, Pirra podría haberlo dejado así. A pesar de la gran evidencia de lo contrario, al campeón siempre le gustó creer lo mejor de las personas. Si pasaras la mitad del tiempo practicando como Jaune en lugar de acecharlo, podrías ganar una pelea. Ocultando su estremecimiento con una mueca, el mismo Cardin probablemente no se dio cuenta de que su desdén estaba medio dirigido hacia adentro, como si tratando de mantenerse firme pero moviéndose incómodo bajo la mirada de su compañero pelirrojo, ese perdedor en realidad no podría enfrentarse a mí en una pelea real. Tuvo suerte. Ospin y Godwitch también lo saben, por eso nunca lo harán. Déjame enfrentarlo en clase. Esta reacción no debería haber sido una sorpresa. La campaña de Winchester contra el capitán de JNPR era bien conocida en toda la escuela, ya que el líder del otro equipo no había hecho nada para que fuera un secreto. Cardin habló bastante sobre su trato injusto, especialmente después de que el director obedientemente ignoró sus quejas. ¿Quieres saber por qué estoy aquí tan malditamente temprano? Vi a Ospin dirigirse al bosque desde nuestra ventana y pensé que se estaba escabullendo para conspirar con tu capitán. Dado que el director se niega a dejarme verlo en la oficina, pensé que lo atraparía cuando estuviera fuera de casa. El desdén con el que pronunció el título del hombre fue un sacrilegio, pero mucho más inquietante para Pirra fue la animosidad apasionada impuesta con cada palabra. Mira, en realidad estoy tratando de hacer las cosas de la manera correcta. He estado siguiendo las estúpidas reglas todo este tiempo. ¿Y no fue ese el truco? Incluso su abuso de la chica Faunus, Velvet, caía dentro de las vagas normas que rigen a los estudiantes fuera de clase. Eran cazadores y mujeres en entrenamiento, y era de esperar cierta cantidad de juego brusco. Mientras tanto, ustedes han estado escabulléndose a todas horas. Me pregunto qué tipo de cosas han estado haciendo aquí. Hubo un retraso antes de que el rostro de Pirra se pusiera tan carmesí como su cabello. Pero luego se quedó allí cuando dio un paso adelante y una emoción con la que había tenido poca experiencia brotó de sus entrañas. La ira. Es broma. Es broma. Siempre más rápida con sus acciones que con su boca, Cardin vio el peligro y se le adelantó. GS, mira, me importa un culo de rata lo que haces en tu tiempo libre. De todos modos, eres demasiado buena para perder el tiempo. Blondie, por otro lado, no lo hago. No confío en él, y tú tampoco deberías. Jaune es una buena persona. Sofocando la ira y cualquier otra cosa que hubiera brotado no deseada, Pirra reprimió su reacción con puño de hierro. ¿Qué es más de lo que se puede decir de ti? ¿Buena persona? Por favor. Simplemente tienes una debilidad por él para ignorar todas sus fallas. ¿Cuándo ha hecho algo por alguien más? Le hubiera gustado defender a su pareja, tal vez debería haberlo hecho, pero por primera vez, Pirra se encontró a sí misma, a su argumento, débil. ¿Ves? Jaune Boy no es más que una sanguijuela, un tramposo. No me sorprendería si ese debilucho fingiera su camino aquí. ¿Crees que estoy obsesionado, que soy un mal perdedor? Pero verás, lo estoy haciendo. Esto también para mi equipo. No solo para ellos, sino para todos los que trabajaron duro para llegar aquí, incluyéndote a ti. Soy perfectamente capaz de defenderme, gracias. Cuando se enfrentó al chico optimista que pesaba casi el doble de su peso, Pirra se dio cuenta de que no estaba nada agradecida. Se dio cuenta de que quería golpearlo, y eso la asustó más que nada. Sin embargo, también me quedaré con mi equipo. Te sugiero que hagas lo mismo, en lugar de correr y lanzar acusaciones salvajes. Podría haber venido desde una posición de debilidad, más delgada, un cabello más corta y con un argumento ciego, pero la propia Pirra tenía tanto peso con su nombre y antecedentes que Cardin se vio obligado a retroceder. Lo que sea. Haz lo que quieras, es un país libre. Apartando la mirada hacia el alfa, Cardin se dio la vuelta para irse.
No tiene sentido que me quede, parece que Ospin también les está dando la vuelta a ustedes. Ni siquiera entiendo qué se supone que debe hacer ese hombre por aquí. Por todo lo que estaba mal con él, Cardin tenía algunos puntos buenos que probablemente fueron inculcados por su familia política. Mientras que Pirra era una luchadora, una persona apasionada que ciertamente era de poca utilidad fuera del campo de batalla, una razón por la que simpatizaba con Jaune y otra razón por la que no estaba calificada para ser su capitana. ¿Estaban sus pasiones cegándola a la verdad? Dust to Dust. Capítulo 12. Mesozoico. Jurásico. Oye. Un eco. Incluso si él fuera solo esto, sería el primero. Algo además de la voz solo estaba contenido dentro de sus cabezas, sin ir a ninguna parte. Pero esto era algo más, algo mucho más. Separados y únicos, pero en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Una conversación. Me alegro de tenerte de vuelta. Yo también. Y, estaban avanzando, juntos. Oler. Como era de esperar, su nariz comenzó a gotear en el momento en que salió de la cabina. En lo personal, no le importaba el frío, pero su cuerpo parecía pensar lo contrario, y se revelaba al primer soplo del desecante viento del norte. De hecho, realmente disfrutó el paso fuera de la norma. Este era un paisaje que pocas veces podían ver, y él tenía una vista privilegiada desde la cubierta del carguero. La escena era tan clara como nunca antes con el sol de la mañana ahuyentando la niebla. Pero incluso entonces, las Islas Zorro parecían poco más que dientes montañosos que sobresalían inesperadamente del mar, puntas nevadas listas para tragarse a cualquiera que pasara entre ellas. Y este sería su hogar en el futuro previsible. Oler. Alivio momentáneo cuando tomó un sorbo de su taza de viaje y los cálidos pozos con aroma a cardamomo florecieron en sus fosas nasales. A diferencia de su colega adicto, sabía que esto no era más que una solución temporal. Su estadía en esta frontera duraría mucho más que esta bebida y tendría que volver a acostumbrarse a arreglárselas, probablemente con esa horrible bebida instantánea. Además, la secreción nasal y el mal café eran la menor de sus preocupaciones. Nada comparado con la molestia que le esperaba al pie de la rampa. Oler. Terminemos con esto. Aunque preferiría perderse en las colinas que tratar con estas personalidades engreídas, no sería bueno hacer esperar a su fiesta de bienvenida. Bienvenido. Te hemos estado esperando, pocos en este mundo podrían afirmar haber tenido al estimado Jacques Chine en la ceremonia para ellos. Aunque, sinceramente, no le importaba este dudoso honor. Y dudaba que alguien allí realmente se preocupara por él, tampoco. Supongo que es el hombre de Ospin, Dr. Basayev, ¿correcto? No. Hubo una pausa audible en la que prácticamente se podían escuchar las miradas incrédulas. Este era un sonido mucho más gratificante que la retórica monótona a la que de otro modo estaría sujeto, y lo exprimió todo lo que valía. No. Sniffnot, Pop disfrutando el momento, abrió la tapa de su taza de viaje y tomó un largo sorbo mientras el séquito de cara pálida trataba de averiguar qué demonios estaba pasando. No soy un doctor. El ojo de Jack se contrajo cuando las gaviotas se carcajearon en el fondo. Pero usted es Bruno Basayev, ¿no es así? Sí, el no doctor Basayev asintió malhumorado. Luego, haciendo malabarismos con su equipaje y su taza, se ajustó las gruesas gafas que se le habían resbalado por la nariz. Con esta acción, echó un vistazo subrepticio a los otros invitados a esta aventura. La única que se destacó fue otra Schne, y solo porque ella tampoco parecía querer estar aquí. Enterrada entre la pequeña multitud de adjuntos y aduladores, trató de ubicarse lo más lejos posible de su padre y de la ceremonia. Sin embargo, no se podía ocultar la mirada de absoluto desprecio que se destacaba como un faro entre la niebla. Habría visto a la teniente Winter Schne, incluso si no hubiera sabido que ella estaría aquí. Ah, no importa, supongo que el director te envió, él debe pensar que tienes algunas calificaciones. Intentando recuperar la dignidad, Jax retrajo la mano que le tendía para saludar y se sacudió el rocío de su chaqueta blanca que parecía recién salida de fábrica. Uno esperaría, sniff. Ofreció displicentemente, para nada afectado por el desaire o la burla. En verdad, estaba realmente agradecido de no tener que estrechar la mano del hombre y tomó esta cola para dejar que sus ojos vagaran una vez más hacia el paisaje. Ciertamente, aunque su invitado no era más que un plebeyo, y además distante, Jax tenía una reputación que mantener. Por no hablar de ciertas obligaciones. Ya se han establecido alojamientos para usted, y le he pedido tanto al capataz como al representante de SDC que se ocupen de todas sus necesidades. Me temo que yo mismo no me quedaré para supervisar las operaciones mineras, ya que debo presidir la oficina central en Atlas.
Regresaré mañana, y es poco probable que nos volvamos a encontrar. Haz lo que debas. Necesito poco, y solo espero que podamos mantenernos alejados el uno del otro. Con una mirada de soslayo, le rogó al hombre que terminara con la farsa y los dejara ir por caminos separados. No había cámaras aquí para complacer. Bien. Estoy agradecido de saber que pareces tener las cosas manejadas de tu parte. Jack se irritó pero mantuvo la compostura. Este era uno de los hombres de Ozpin, y el director no era conocido por rodearse de tontos. Haría lo requerido, y Jack solo esperaba que no hiciera más que eso. Te deseo un buen día y buena suerte. Igualmente. Las palabras fueron fáciles, y esta sesión duró menos de lo que esperaba. Lo que Bruno tuvo problemas para controlar fueron sus acciones, la boca abierta en una sonrisa sarcástica cuando el presidente de la SDC giró sobre sus talones y se dirigió a un yate privado amarrado en el mismo muelle que el buque de carga. Ni Jax ni su séquito le ofrecieron llevarlo a donde se suponía que debía ser su alojamiento, y el hombre mismo ni siquiera miró a su hija cuando ella pasó junto a él para pararse frente a Bruno. Sin duda, el teniente Schneer se percató de estos hechos, pero no se compadeció de ninguno de ellos. Doctor, señor Basayev, observador de los detalles, tal como había dicho su expediente, sin tropezar siquiera con su apellido. Se preguntó a medias si alguien se había molestado en investigar sobre él. Soy el teniente Winter Schneer. Represento los intereses militares de Atlas y actuaré como jefe de seguridad de este proyecto hasta que sea relevado. Encantado, Sniff, detrás de las gruesas lentes teñidas de marrón, todavía estaba mirando los picos envueltos, pero observó su reacción con cuidado. Sabes quién soy y puedes llamarme como quieras. Dudo que nos veamos mucho. Tal vez, admitió ella, imaginando que su trabajo estaría donde está el trabajo mientras ella vigilaría la superficie. Sin embargo, si ese es el caso, ¿no te importará si te ofrezco un paseo? El campamento está bastante lejos de la orilla. Normalmente preferiría caminar, especialmente después de estar apretado en el barco durante casi 3 días. Pero le resultó difícil resistirse al brazo que lo barría y lo dirigió hacia un camión militar que lo esperaba atendido por un conductor uniformado. Igualmente sorprendente, se encontró sentado junto al joven teniente en el asiento trasero, con la mochila a los pies y la taza sujeta entre los muslos por falta de portavasos en el vehículo utilitario. Perdóname por preguntar, ahora que lo tenía atrapado, no se molestó en ocultar su escepticismo, pero ¿qué eres exactamente? Dado que estas islas están catalogadas como patrimonio, pensé que Ozpin enviaría a un arqueólogo o historiador. Sin embargo, la única publicación tuya que puedo encontrar fue la tesis principal dirigida por Bartolomeu Oblek. Evidentemente, alguien había hecho alguna preparación. En lugar de dejar que eso lo molestara, la recompensó con toda su atención, alejándose de las ventanas de la armadura de listones y permitiendo que una sonrisa astuta se rompiera en su rostro redondeado. Supongo que podrías llamarme un asesor. Recogiendo sus palabras desde lejos, su mirada desenfocada parecía mirar a través de Winter. Tu título es en geología, ¿no es así? Tenemos suficientes de los de la COSUDE, ¿cierto? Aunque no he hecho mucho con eso. Soy más un aprendiz de todo y he incursionado un poco en la historia en mi tiempo libre. En medio de una temporada en las fuerzas de reserva de Vale, lo entiendo. Winter trató de reconocer la expresión que cruzó su rostro, pero le resultó tan difícil de ubicar como su edad. Si ella no hubiera leído el expediente, él podría haber tenido entre 15 y 30 años, y feliz o devastado. Esa fue una experiencia interesante. En algún lugar del camino lleno de baches había dejado de sollozar. El aire en el auto era cálido a pesar de que podía decir que la temperatura exterior estaba bajando mientras subían. La primavera aún no llegaría a estas partes por un tiempo, por lo que las cosas no sucederían hasta que el suelo helado se descongelara. Probablemente pasaría mucho tiempo hasta entonces escondido en las colinas, lejos de esta mujer. Ya no estaba seguro de cuál de los Schneers le molestaba más. Enviar a un hombre así a supervisar las operaciones mineras en un archipiélago aislado me hace preguntarme qué espera encontrar Ozpin. Se quitó el gorro de lana de punto grueso y se pasó una mano por el espeso cabello castaño que no había visto a un peluquero en mucho tiempo, probablemente no, considerando hacia dónde se dirigían. Otra pequeña preocupación que prefería a la mayor. Señor Basayev. El calor se estaba volviendo casi sofocante, y nuevamente se preguntó por qué aceptó este trabajo. Sabía mucho, le habían dicho mucho sobre lo que encontraría aquí. Todo excepto lo que encontraría. Milady, estoy seguro de que no tengo ni la más remota idea.
El contacto de Oblek ha llegado al puerto del primer diente. Glinda levantó la vista de su tableta y tuvo que recordarse a sí misma que no importaba cuánto lo intentara, no habría ninguna cara para saludarla. Un hecho que le dificultaba discernir si se trataba o no de una buena noticia. ¿Tuviste algún problema con las conexiones? También le resultó difícil recordarse a sí misma que estaba hablando con una persona, no con una piedra. Su cuerpo era difícil de romper, pero no su ego. Nuestras señales pueden ser bastante irregulares en el norte y no hay líneas duras que vayan a las islas. No, señora Godwich, la red de Jiraiya no es tan difícil de manejar para mí. En medio de su disgusto, Glinda también se perdió el humor seco en este comentario. Hablando de eso, le complacerá saber que la cosecha de este año predice rendimientos suficientes y que el próximo festival no debería tener un efecto significativo en los productos de este invierno. También actualicé a los proveedores de nuestros pedidos de comestibles modificados para acomodar a los estudiantes residentes entrantes, así como para notificar a nuestras cocinas sobre sus requisitos dietéticos extranjeros. No era frecuente que la mujer se sintiera nerviosa, y ahora luchaba por hacerlo. Sin embargo, Glinda tuvo que admitir que había subestimado severamente las capacidades de este ser que había conocido hacía solo unos días, pero que era eones mayor que ella. Me disculpo, señora Koharu. No era mi intención dudar de sus habilidades. ¿Ah? ¿Y por qué no deberías hacerlo tú? Honestamente, sin esperar esto, Glinda miró hacia el techo y por primera vez pensó que podía discernir el humor en ese violeta centelleante. Eres una mujer profesional, Glinda. Este es uno de tus puntos fuertes y no deberías tener que disculparte por ser minucioso. Francamente, yo mismo estoy bastante sorprendido de que a esta vieja perra todavía le queden algunos trucos. La subdirectora mostró una pequeña sonrisa que imaginó que no se vería fuera de lugar en su imagen mental de la mujer muerta hace mucho tiempo. Algo le dijo que probablemente se habrían llevado bien, todavía se llevarían bien en este deber comunitario. Para ser justos, ese viejo pervertido sabía lo que estaba haciendo y dejó las cosas en buen orden. Una lección para usted, señora Godwich. Acepte la verdad, sin importar la fuente. Jiraiya puede actuar como un tonto, y todavía se aferra a ideales bastante ingenuos, pero eso en sí mismo no lo convierte en un completo tonto, ni en una persona poco confiable. Simplemente nunca dejes que escuche que dije eso. Glinda asintió. Si bien esto era algo que la mujer pensó que ya sabía, valía la pena repetirlo. Muchas repeticiones eventualmente podrían romper el hábito arraigado. En medio de la conversación, ella había estado trabajando en su propia tableta y tecleando distraídamente en la pantalla, pero una palabra la enganchó y la alejó de su trabajo. ¿Y el colega de Oblek es una persona de confianza? Por lo que ella entendió, la tarea que él fue elegido para presidir era fundamental para los planes de Ospin, lo que generalmente significaba que todo Remnant se vería afectado. Teniendo en cuenta la gravedad, Koharu sopesó sus palabras antes de hablar. Me temo que es una pregunta que no puedo responder. Y era fácil olvidar que estos seres, aunque antiguos e ingeniosos, no eran omniscientes. Nunca conocí al hombre, el colega de Ospin, la confiabilidad de uno no garantiza la del otro. Asintiendo solemnemente y apretando la tableta con más fuerza contra su pecho, Glinda debatió inútilmente si debería haber ido ella misma. Dejó esta publicación posiblemente igualmente crítica para caminar hasta el gran desierto del norte en una misión que aún no estaba del todo clara. Sin embargo, puedo decir que su perfil lo recomienda a diferencia de su contraparte viva, un parpadeo y una mirada burlona fue todo lo que Koharu necesitó para saber que Glinda estaba escuchando. Tal vez con demasiada intensidad, el archivo no había sido fácil de leer y no quería preocupar a la mujer innecesariamente. En cuanto a las habilidades, tal vez, hubo otros que encajaron a la perfección. Crow podría haber sido incluso una mejor opción si no fuera necesario en otro lugar, y su lealtad es incuestionable. Sin embargo, a diferencia de Jiraiya, estaría dispuesto a apostar que el hombre completará su misión. Es bueno oír eso. Aunque si era bueno o correcto, estaba por verse. Por ahora, Glinda no profundizó demasiado a propósito y optó por tranquilizarse con lo que sabía que era una oferta calculada. Realmente no sé qué haríamos sin ti. Me atrevo a decir que sus vidas probablemente serían mucho más simples. El café se había acabado hacía mucho tiempo, y la conversación anterior a eso. Afortunadamente, no fue tan lejos como predijo a su campamento. Les llegó de repente, tan pronto como pasaron una curva cerrada especialmente empinada, se congeló en la niebla.
En la base de la montaña había una ciudad prefabricada, que era de un gris tan apagado como la piedra, pero que parecía muy frágil en comparación. Cajas vacías formando filas, formando cuadrículas como una placa de circuito bajo el pie de un gigante. Esto es tuyo. Bueno, al menos no se perdería. Sus alojamientos eran al menos 2 veces más grandes que los demás y estaban justo en el medio de la cuadra. Supuso que a ellos también les costaría mucho perderlo. Sin duda, ese era el propósito, y supuso que la fastuosidad de la morada era para congraciarse con Jacques Schnee. Quería sonreír de nuevo, pero en su lugar salió una mueca mientras dejaba un rastro de barro en la alfombra blanca inmaculada. Claramente el hombre no lo entendió. Ni sus valores, ni sus lealtades, ni su propósito. Oler. Para ser justos, Jacques probablemente tampoco entendió a su propia hija, que se veía igual de incómoda en la riqueza a pesar de que su uniforme blanco prácticamente se fundía con el paisaje. Gracias. Dejando con cuidado su mochila en el sofá de cuero albino, miró el resto de la gran sala con el mismo tipo de precaución. No tenías la obligación de escoltarme. Creo que estaré bien por mi cuenta desde aquí. Con toda honestidad, la mujer lo ponía nervioso con la forma en que parecía dominar su situación incluso más que Jacques, entrando bailando sobre sus talones sin ser invitado. Y aunque sospechaba que esto no le otorgaba ningún punto a su favor, preferiría escapar de su escrutinio y tratar de evitarlo durante, al menos 6 meses. Algo como eso. No fue ningún problema. No fue difícil ver su mirada enfocada en el reflejo de sus gafas oscuras, incluso si ya no podía sentirlo perforando su espalda. También me gustaría creer que no me molestarás a mí ni a mis hombres en el futuro previsible. Mucho más directo que su padre, tuvo que recordarse a sí mismo que apreciaba esta actitud porque todavía se sentía inclinado a que no le agradara a la mujer. Ella se parecía demasiado a él. Te prometo que haré lo mejor que pueda. Muy bien, si hay algún problema, ya sabes dónde encontrarnos. No había escasez de soldados que protegieran la cerca del perímetro, e imaginó que cualquiera de ellos lo llevaría directamente al teniente Schnee, si lo atrapaban. Era, después de todo, su elección. Este pensamiento animó su estado de ánimo, decidió explorar más las habitaciones cavernosas, comenzando con la cocina. Encontrando rápidamente tanto la despensa como el refrigerador abastecidos, incluso con su nariz como un colador constante, percibió un olor picante familiar. Sacó un paquete marrón sellado al vacío y miró la etiqueta sobre el borde de bronce de sus gafas. Oh, ese bastardo astuto. Sí, elegiría disfrutar de esto. Entonces, en la penumbra que precede al amanecer, Ospin consideró su último proyecto, montones de tela y carne que parecían hormigueros. Se esperaba que él moldeara a estos miserables en un símbolo de esperanza para un pueblo complaciente y desilusionado. Los escalofríos se arrastraron por su superficie como insectos, como si ya supieran la tarea monumental que les esperaba. Estamos teniendo diversión aún. Tetan, sé frío. El gemido salió de la boca de una de las 4 figuras encapuchadas casi idénticas. Ospin no pudo decir cuál, aunque tenía una suposición. Después de los primeros días, el equipo Rubí finalmente se dio cuenta de que las mañanas tardaban en calentarse y que una prenda como la de su capitán era una solución óptima. Capaz de quitarse rápidamente y cubrir su atuendo de combate normal debajo, una capa o capa de lana los mantendría calientes en estos días de primavera inusualmente húmedos y fríos que Vale estaba experimentando. Pero eso decía la teoría. Oh, vamos, no es tan malo. Una repetición del primer día, excepto que había muchos más y había mucho más que hacer, ¿ves? Ruby tiene la idea correcta, así que ¿por qué no me dejas acercarme un poco más a ti y te calentaré de inmediato? Ja. Un viejo idiota como tú difícilmente podría calentar el agua para su avena. Solo vuelve a engomar tu comida, abuelo. Mi querido estudiante, te sorprendería lo que se puede hacer con solo una lengua, estoy seguro. ¿A cuántas mujeres has convencido de que sean lesbianas solo con tu introducción? ¿O estás demasiado senil para recordarlo? ¿Por qué, Jan? Dices eso como si fuera algo malo, pero el amor no tiene límites. Solo puedo alabar mi parte en ayudar a un alma hermosa a encontrar su felicidad. Y si alguna vez siente curiosidad por este camino, sepa que tiene todo el apoyo de su sensei. ¿Qué es eso que escuché? ¿Te gustan las cosas del mismo sexo? Bueno, si ese es el caso, estoy seguro de que Blake tiene algunos libros que te encantarán, al menos ya nadie se quejaba del frío, los rubores calientes brotaban de los rostros de casi todos, incluido Blake, que en ese mismo momento estaba tratando de ocultar su interés en su conversación detrás de un libro de tema desconocido. No había sido una transición fácil para nadie.
En los 1000 años que Renan lo conocía, nadie había sido capaz de reducir la personalidad de Jiraiya. Realmente nada podía detener al imparable Sannin, ni la muerte, ni siquiera Yan, quien arrojó la piedra a la estratosfera una y otra vez cuando su ira se desbordaba. De alguna manera, siempre encontraba el camino de regreso. Eventualmente, aprendió a aceptar este hecho después de que la tercera vez que un sapo entró en su dormitorio y escupió la gema en su cama. Entonces todos los demás sufrieron. Por favor, haz que se detengan. Esto debe haber sido un castigo divino por primera vez que se rió de su hermana. Porque después de eso, la diversión desapareció rápidamente para ser reemplazada por una interminable réplica de inmundicia y sabiduría. Peor para Ruby, ya que tuvo la desafortunada suerte de escuchar ambos lados de la conversación. Ya había dejado de traer el tarro de palabrotas, estaba lleno, de todos modos. Está bien, Yan Jiraiya, creo que es suficiente. Siempre puedes continuar después. Fresco como un pepino, pero no frío, Ozpin deleitó a sus alumnos con una sonrisa que casi compensó la oscuridad. No quiero aburrirlos demasiado, pero antes de comenzar con la práctica, es necesario que haya algún entendimiento de la teoría. En este punto, todos ustedes han experimentado el poder de los polvos o han sido testigos de ello, y ahora estamos listos para aprender a aprovecharlo. ¿Sí? Lo he estado haciendo desde el primer día. Ruby se hinchó, el orgullo envolviéndola en un cálido remolino. No, no lo has hecho. Audiblemente desinflado, el sonido fue suficiente para imaginar la decepción cómica. Pero como se dijo, Ozpin no tenía mucho tiempo para la comedia ni para las interrupciones. Ese fue todo el poder de Naruto por sí mismo, simplemente canalizado a través de Crescent Rose. Solo uno de ustedes aquí ha logrado aprovechar la energía primordial que es chakra. Los ojos que brillaban como una aurora se posaron en la rubia que estaba distraída por la pelea de insultos que aún estaba en su cabeza. Yan. Yo. El tono de sorpresa no proviene solo de ella. ¿Qué hice ahora? Yan es la única en los últimos milenios que se sabe que canalizó su aura a través de Sentient Dust. ¿Cuándo? Oh, espera. Un destello de memoria, naranja brillante y arremolinado, atravesó su mente. Era esa cosa arremolinada, ¿verdad? Ringun. Risesen, algo. Creo que empezó con una R. Rasengan. ¿El idiota te hizo usar eso? Seguramente Yan no pudo haber sido el único en todo ese tiempo. Weiss razonó, tratando de no sonar amargado. Hasta donde yo sé, ella lo es. Bueno, la única que no tuvo que forzar la conexión. Ja. ¿Escuchar eso? Su equipo estaba justo a su lado, por lo que no había razón para gritar, pero no eran ellos con quienes estaba hablando. Siéntete libre de tomar nota sobre el consentimiento, pervertido. Oye. Eso no es cosa de risa, y quiero que sepas que nunca. No se le había ocurrido a Ruby hasta ese momento que, al igual que ella, Ozpin podía escuchar todo su gust. Pero al igual que Yan, fue acorralada por la voz insistente de Ozpin. Si lo hizo a sabiendas o no, no importa, lo que debe tenerse en cuenta es que canalizó aura a través de ellos y no al revés. Aura no es dust, y viceversa. Es, sin embargo, un aspecto de él, lo espiritual. De esta manera, Aura es incompleta, menos poderosa que su predecesora y se enfoca principalmente en la defensa. Aumentamos nuestras fortalezas usando Dust para darnos un impulso físico. Esta es la otra parte de chakra, y lo que lo convierte en una herramienta tan formidable. Pero si las dos partes son física y espiritual, y los cristales de polvo están compuestos de chakra, ¿no significaría eso que usar su poder lo consumirá? Comenzó como una simple consideración para alguien nacido para pensar en Dust como una mercancía. Pero cuando Wei siguió el rastro de la lógica, sus ojos se abrieron para beber en la oscuridad y sintió que se precipitaba por un precipicio. Sí. No hubo jadeo, ni siquiera un susurro de los árboles. Pero solo si el espíritu interior se degrada demasiado. Mientras haya conciencia, el caparazón regresará con el tiempo. Ozpin suspiró y luego, cansado, el café no pudo curarlo y el poder no fue más que una solución temporal. Por ahora, quedan muy pocos que retienen esta habilidad. Es por eso que actualmente consideramos que Dust es un recurso prescindible, ya que la mayoría ha dejado de vivir de todos modos. Hace mucho tiempo, podíamos confiar en Living Dust para alimentar nuestras ciudades, teóricamente durando casi indefinidamente. El silencio horrorizado había ahuyentado los cantos de los pájaros junto con los últimos grillos cantando, e incluso el bosque esmeralda parecía hundirse en la oscuridad a medida que avanzaba esta lección. Porque ¿quién podría estar verde de envidia por esta pérdida de inocencia?
Pero eso es como esclavitud, sí. Tal vez no fue un silencio total, porque Blake podía oírse estremecerse bajo los confines de la oscuridad y su capucha. Para bien o para mal, no duró mucho. Al ser relegados a ser nada más que una batería viviente año tras año durante décadas, pocos podían recordar cómo ser personas. Y así, volvieron a ser nada más que polvo. Pero esto no es ni de aquí ni de allá. Si quieres saber más sobre los aspectos antropológicos de Dust, te sugiero que le preguntes al Dr. Oblek por sus artículos sobre el tema. Lo menciono simplemente para reforzar la distinción entre humano y objeto, materia y alma. No sabemos por qué son capaces de regenerarse, ni siquiera entendemos cómo están atrapados en esta forma en primer lugar. Hay muchas cosas que aún no sabemos y si es su deseo, puede que algún día busque las respuestas. Hoy, sin embargo, se trata de sobrevivir para llegar tan lejos. Reitero, no intente usar chakra usted mismo, y solo a través de sus socios elegidos. Debido a que no entendemos qué sucedió para hacerlos de esta manera, no sabemos qué podría pasar si se volviera demasiado integrado en tu cuerpo. Pero no sería nada bueno, te lo aseguro. Inspirados por la terrible inflexión de Ozpin, los demás podrían tomar esta lección en serio o no. Pero Ruby sintió que su propio corazón se aceleraba, un latido frenético que lanzaba salmuera fundida a través de su pecho y bajaba por su brazo donde se coagulaba, formaba entramados que crepitaban de nuevo como el cristal, una ráfaga de azúcar como nunca antes había experimentado. Tanta energía que su cuerpo no pudo contener y se sintió un poco enferma. Luego desapareció, partiendo de su pecho y terminando con burbujas de refresco, siendo eructadas a través de las yemas de sus dedos. Lamento, burbujeando desde lo más profundo. Una disculpa, susurró contra su pecho. Pero incluso si escuchaba estos pensamientos vergonzosos que él susurraba bajo el agua, no podía decir nada mientras Ozpin continuaba. La analogía más cercana que sé que todos ustedes entenderían sería como correr lava a través de una manguera de jardín. El chakra espiritual, o el yin, está mucho más cerca de nuestra aura. Pero aún es difícil separar completamente los dos, lo cual es porque no quiero que lo intentes. En términos generales, si su cuerpo anterior estaba predispuesto a la naturaleza espiritual, entonces la mayor parte de su chakra no estará atado a la capa cristalina y, por lo tanto, pueden usarlo más libremente. Al igual que con las sombras de Shikamaru. Cuando Blake susurró para sí misma, no esperaba nada, sino que fue recompensada con la confirmación tanto del mismo diablo como del director. Más o menos, sí, esto es correcto. Poder ver a Ozpin a sentir les hizo darse cuenta de cuánto tiempo había pasado y que ninguno temblaba más. De las discusiones que he tenido con Jiraiya y otros, hay una cantidad mínima de chakra físico que produce el caparazón de polvo, y cualquier sobrante puede usarse como agente libre sin preocupaciones. Lo que significa que cuanto más chakra tenían en la vida, más está disponible para nuestro uso. Pero, si fueran a usar todo ese chakra, entonces cualquier cosa más a la que recurrieran les quitaría su forma física. Las reglas demostrables hicieron que Wei se sintiera un poco mejor, pero aún se sentía terriblemente explotador, cruel, depender de alguien que sabía que cada acción potencialmente devoraba su propia vida. ¿Y por qué debería ser diferente a ti? Todos los seres son mortales, todos los seres están muriendo en un momento dado. Cada acción se convierte en un riesgo. Una apuesta, pero calculable. Dado esto, dada la alternativa, ¿por qué no querríamos servir a un propósito? Weiss no tenía respuesta, y ni siquiera tuvo la sensación de que era una pregunta retórica. Supongo que eso es algo que todos tenemos que considerar. Estoy seguro de que ustedes cuatro habrán pensado un poco al respecto, pero hasta que estén sujetos al trabajo día tras día, año tras año, no entenderán qué es exactamente. Las cazadoras y los cazadores salvan vidas pero dan la suya a cambio. A veces la vida se pierde de golpe, a veces poco a poco, pero inevitablemente sucede. Para muchos, el objetivo es simplemente renunciar mientras todavía tienen una pieza que pueden llamar ellos mismos. Les digo esto no para disuadirlos, sino porque creo que cada uno de ustedes ya está comprometido y tiene suficiente vida en sí mismo para capear la verdad. Todos ustedes vinieron aquí por diferentes razones, pero se unieron porque comparten este mismo aspecto indeleble. No creo que esté solo pensando esto tampoco. Hay personas a tu alrededor y junto a ti que ya han expresado su fe de la manera más significativa posible, y lo mejor para ellos es que tengas éxito. Una expresión de fe tan resuelta podría haberlos asustado, probablemente debería haberlo hecho, pero definitivamente algo también había cambiado desde ese momento anterior.
Más que cualquier fuerza física y condicionamiento por el que pudieran haber pasado, la mente y el espíritu se habían endurecido para la tarea y la verdad que a menudo era sucia y estaba madura desde hacía mucho tiempo. La mierda caería sobre sus hombros y florecerían. Derecha. Yang golpeó su puño en su mano, sin saberlo, dándole a su mentor cristalino recuerdos traumáticos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ¿por qué no tratamos de recrear la escena para ver si no puedes repetir la acción? ¿Alguien quiere preparar el escenario? Un momento de confusión entre los mortales en el que apareció una semejanza del temible Nevermore. Se congeló hacia arriba desde las sombras persistentes y hacia abajo desde los rayos de sol dispersos sobre sus cabezas para encontrarse en su centro con toda su aterradora infamia. Le chilló a Yang con todo el vitriolo y la saliva de esa noche, aunque afortunadamente carecía del hedor. Bien. No podemos permitir que esos jóvenes superen a los maestros, ¿verdad? Finalmente hablando con sentido, ya veo. Cuando Yang dio un paso adelante y giró su cuello frente a la bestia ilusoria y su audiencia, ella no se dio cuenta, pero sus rasgos se afilaron, principalmente solo su amado cabello cuyos lujosos rizos se enderezaron en agujas afiladas para rivalizar con el aluvión de flechas emplumadas. Señaló hacia ella. Esto va a ser fácil. Oh, Román, te lo pusimos tan fácil. Debería haber sido un trabajo tan simple, como la forma fácil en que caminaba por el apartamento en ruinas, una belleza tan exquisita que ya se había apoderado de toda la inmundicia que le resultaba difícil. Para encontrar algo para ilustrar su punto. Quitarle un caramelo a un bebé. Una frase trillada que salía de sus labios la hacía sonar novedosa, tal era su control sobre el habla, sobre su cuerpo, sobre la situación. Sabía que incluso su presencia casual era motivo de creciente tensión, pero no la temía. Esa fue una reacción de sus subordinados, la socia Lolita de Román soltó un gruñido y sus propios guardaespaldas se mordieron el bocado. Pero sus cuerpos también eran suyos para controlarlos. Con un sutil encogimiento de hombros, fue capaz de esquivar a sus secuaces. Y con un movimiento sensual de sus caderas, fue capaz de pasar por alto a la mujer infantil y robar la bolsa de hielo de la mano de Román. Genial, si es tan fácil, tal vez la próxima vez puedas hacerlo tú mismo, y devuélvemelo. Ya me estás dando suficiente dolor de cabeza. Román se apresuró a abalanzarse sobre el frío alivio, pero ella prefirió mantenerlo un poco más como ilustración de su dominio mientras el criminal se revolvía en su silla. Ahora, Román, te contratamos para un trabajo, incluso te proporcionamos hombres, armas y recursos para hacerlo. Y, sin embargo, ni siquiera tomaste algunas piedras de colores brillantes de los niños. Era para su crédito que el criminal de carrera no mostrara su intimidación, a pesar de que ella sabía que estaba sudando debajo de ese collarín. Román no era un hombre valiente y ella no era una mujer que perdonara. Sí, bueno, aparentemente no me diste suficiente. No fue una sorpresa cuando los matones de Junior fueron derrotados por la pequeña red. ¿Por qué debería ser más impactante que una manada de animales salvajes les diera la cola? ¿Y sus amigos? No eres mucho mejor, mestizo desagradecido. A menudo le divertía lo defensiva que podía ser la antigua pilluela de la calle, especialmente teniendo en cuenta lo terra azotada que era ella misma. Esmeralda, una ligera caída al final de su nombre, expresando disgusto, y la chica de cabello verde se escabulló de nuevo en su inmensa sombra. Eres audaz, Román. Eso es algo que siempre admiré de ti, siempre golpeando por encima de tu categoría de peso. Los mortales hacemos todo lo que podemos para sobrevivir, Su Alteza. Oh, no soy yo a quien debes doblegar, Román. Soy un sirviente, muy parecido a ti, y mucho más indulgente que mi ama. Oh, así que aquí es donde me vas a dar la oportunidad de redimirme. Qué generoso de tu parte. El hombre realmente la divirtió e impresionó, y fue por esa razón que dejó pasar el sarcasmo. Sé lo que estás pensando, y tienes razón. No soy un hombre orgulloso y haré lo que sea necesario para sobrevivir. También conozco esta canción y baile, y puedo decirte que será ser el mismo espectáculo de mierda que la última vez. Eso es lo que dice mi instinto, y rara vez se equivocan. También me dicen que me largue y me quede callado hasta que todo esto termine. ¿Y qué te hace pensar que lo hará? Dándole esto, acompañado de una sonrisa en la comisura de su boca que podría despegar la pintura amarillenta. Continuó dando vueltas por la habitación, pasando junto a un tocador y pasando la garra de un dedo por la madera impresa, dejando una larga marca de chamuscado que seguía ardiendo con el olor a epoxi quemado. Te contaré un pequeño secreto, amor. Siempre lo hace.
Ni la valentía ni el collarín pudieron disimular el nerviosismo de Román al interpretar las palabras de la mujer y encontrar una verdad siniestra en lugar de una mera arrogancia. Siempre lo hace. Tómalo de alguien que ha sobrevivido tanto como yo en este negocio. Ahora, por favor, alquilé una habitación para no fumadores y me gustaría recuperar mi depósito. No fue la médula de Román lo que acabó con el mal humor, sino un resoplido burlón del otro guardaespaldas que se arremolinaba en el fondo. Mientras su jefe lo aplastaba con una mirada fulminante, Román estaba secretamente agradecido por el adolescente de cabello plateado y su aparente falta de sentido común. Si no fuera por él, podría haber admitido que su tono, su absoluta certeza lo llenaron de un temor existencial con el que simplemente no sabía cómo lidiar. Aunque parece que voy a necesitar más efectivo para pagar algunos gastos imprevistos, lidiando de la manera habitual, con sarcasmo para ahogar la voz paranoica en la parte posterior de su cabeza, que le decía que ignorara los moretones y cuello tenso y simplemente correr por él. Podría estar dispuesto a darle otra oportunidad. Pero tienes que darme algo con lo que trabajar. He seguido tus planes hasta ahora y no han sido muy recomendables, déjame decirte. ¿Qué tipo de seguridad me da? ¿Tengo que esto no terminará siendo otra misión suicida? Mi querido Román, debes saber que nunca querríamos que te pasara nada malo. Mientras daba vueltas, Neo parecía listo para hacer otro intento inútil de bloquear la de Román, pero fue detenido por un gesto del mismo ladrón. Ya hemos gastado tanto en entrenarte, sería un desperdicio terrible si tuviéramos que encontrar un reemplazo. Los tacones de aguja se clavaron profundamente en la alfombra que estaba enmarañada con suciedad mientras se acercaba sin prisa a Torchwick. Sus dedos podrían haberse deslizado fácilmente en su yugular mientras se inclinaba y acariciaba su mejilla. Quería que él supiera esto, y pudo ver el pensamiento parpadear más allá del desafío congelado en sus ojos verdes. Esto se derretiría mientras su cálido aliento susurraba en su oído. El final del juego se acerca. Intenta sobrevivir hasta entonces. Las máscaras y las posiciones se reajustaron cuando ella retrocedió y le dio al hombre pelirrojo una palmada condescendiente en la mejilla. Sé que lo harás. Y obtendrás lo que necesitas para el siguiente acto. Dejándolo con esto, junto con la bolsa de hielo, se dirigió a la entrada arrastrando a sus secuaces detrás en una estela inexpugnable. Dejó que la corriente los llevara primero por la puerta y se detuvo junto a una mesita de noche que había sido movida para dejar espacio para la reunión. Puso su mano sobre él, y algo tintineó además de sus uñas pulidas. No decepcionemos a nuestro patrón, ¿de acuerdo? Román no la estaba mirando, ni ella a él. Ella salió de su mundo después de alterarlo irreparablemente, cerrando la puerta a un hombre patético que estaba tan acostumbrado a cómo eran las cosas que nunca sobreviviría en la nueva realidad que estaba a punto de ser introducida. ¿Fue realmente una buena idea, dárselos? Como algo atrapado en la garganta, los tres se detuvieron de inmediato en medio del pasillo. Normalmente toleraba la curiosidad de Emerald, pero este edicto había venido de arriba de ella y por lo tanto era incuestionable. La chica pronto se daría cuenta de su error. El poder que le dan no es nada comparado con el objetivo que ahora tiene pintado en la espalda. Sin ser duro, el hombro helado y el tono frío fueron suficientes para decirle a Emerald que había hablado fuera de lugar. Esto era casi peor que cualquier castigo que la esperara cuando regresaran. Román sabe que no puede escapar. Estaba atrapado. No era solo el motel decrépito que se estaba desmoronando a su alrededor, Román tenía la sensación de que era la vida tal como la conocía. Y él era el que estaba ocupado derribándolo todo, con los escombros sellando su único camino de regreso. Cuanto más descendiera por esta madriguera de conejo, más inseguro del mundo en el que terminaría. Incluso si sobrevivía para ver el final, ¿qué le esperaría allí? Según su experiencia, las sorpresas nunca eran buenas. Bajándolo de su ojo morado, arrojó la bolsa de hielo que se había convertido en agua tibia en las manos de esa mujer. Encerrado en disgusto, sin importarle dónde aterrizó y sin moverse de su silla de respaldo duro en el medio de la habitación, se sentó allí como si estuviera en un juicio. La odiaba, y se odiaba a sí mismo por ser tan servil. No solo a ella, sino a quien decía representar. Sí, lo sé, Neo. Se esforzó por esbozar una sonrisa donde debería haber sido fácil cuando su compañero se dio la vuelta para mirarlo. Su satisfacción con su presencia se vio disminuida por los objetos que ella llevaba, rojos y blancos impecables que encajaban perfectamente en sus manos ahuecadas mientras se los ofrecía. Sin saber lo que eran, uno podría haber encontrado en esta una representación perfecta de su asociación. Su belleza era del tipo que Neo merecía, el potencial ilimitado y la libertad también.
Ese era el tipo de cosas que deseaba poder darle. Pero en cambio, sabía exactamente qué eran y qué tipo de cargas se suponía que tenían. Otra razón más para estar resentido con esa mujer, otra razón más por la que debería estar resentido consigo mismo por arrastrar a Neo a eso. Sé que tenemos que hacer algo, siendo dos, era natural que agarrara el rojo. Incluso si no hubiera habido una voz antinatural instándolo a hacerlo. Examinando el polvo como lo había visto 1000 veces antes, sabiendo que dentro había algo inconmensurablemente viejo y nuevo para él al mismo tiempo. Tal vez si hubiera mirado con atención, la respuesta que necesitaba también habría estado allí todo el tiempo. Pero todavía no sé qué vamos a hacer. ¿Por qué no les dices simplemente? Muy bien, Blake, ese fue un buen primer intento. Obviamente, sus dos naturalezas son muy similares, por lo que potencialmente facilita las cosas. ¿Por qué no vemos si puedes hacer que tu clon de sombra dure un poco más antes de intentarlo? ¿Hacer múltiplos o hacer cualquier otra cosa? Dado que Sheikah está ayudando, ¿no sería un clon de Shadow? Yang grunó. Puede que sea obtusa, pero no se equivoca. Blake gimió, pero lo hizo más concentrado, tratando de ahogar todas las distracciones, incluidos sus propios pensamientos inquietantes que persistían como una enfermedad venérea. Preguntas que se convirtieron en una picazón para rascarse, la necesidad estallando en los momentos más inoportunos, como ahora, cuando estaba tratando de practicar. La estupidez de Yang me hace preguntarme, ¿dónde Blake tenía la boca y los ojos cerrados? Weiss era libre de expresar su propia inquisición. ¿Cómo es que sabe tanto sobre ellos, director? El hombre no construyó su castillo por su cuenta, eso te lo puedo decir. Tuvo ayuda. A pesar de su actitud en ocasiones, no solo la de Shikamaru, no solo la de ella, sino que ahora incluso la voz de Ozpin atravesó su enfoque arrugado, una melodía alegre abriéndose camino a través de hilos de medida. El maestro Jiraiya es una verdadera fuente de conocimiento. He confiado en él durante mi mandato como un recurso vital de información y opinión invaluable. El juego de espías es demasiado fácil hoy en día. Cámaras, teléfonos, redes sociales. La gente prácticamente está regalando información. Comentó Weiss mientras Ruby traducía la expresión, creo que en realidad entendí la mayor parte esta vez. Me pregunto qué significa eso. Probablemente, ella realmente quiere escuchar lo que él tiene que decir. Ese suele ser el primer paso para escuchar y el segundo paso después de hablar maldición. Lento para formarse y rápido para desgarrarse, el clon que se había estado coagulando se hizo visible para los espectadores justo cuando se autodestruía. Su muerte fue una salida violenta en comparación con su comienzo, un estallido sordo que desgarró hilos de seda de araña. El jadeo ejercido de Blake fue todo lo que quedó a su paso, lo único que mostraba que alguna vez había estado allí. No puedo hacerlo. No ahora. Yo necesito un descanso. Está bien, admitiendo esto con bastante facilidad, Ozpin no miró su pergamino sino el reloj de sol de una rama de un árbol en particular. Es más temprano de lo normal, pero no estoy seguro de que tengamos tiempo para que ninguno de ustedes se vaya de nuevo. Tienen suficiente para asearse y tomar un desayuno bien merecido. Los vientres y cuerpos doloridos se tambalearon hacia el alivio. Todos excepto uno. A menos que, por supuesto, prefieras discutir algo. Blake. No fue hasta que su director dijo algo que Ruby y los demás se dieron cuenta de que ni él ni su cuarto habían movido un músculo desde que fueron despedidos. En su afán por recoger sus cosas y arrastrar su bolsa de huesos de regreso a su nido, habían olvidado una de las piezas más cruciales. ¿Hay algo mal? Sabes que no puedo hablar por ti. No, susurró Blake al trozo de tierra entre sus piernas cruzadas. Puede ser problemático hasta que yo lo haga. Esto es mucho menos, créeme. Y Blake lo hizo. Ozpin, su voz se quebró como cuero seco. Suave, pero no ignorable para el hombre que continuaba como centinela. ¿Qué se puede hacer con el colmillo blanco? Mientras Ozpin reflexionaba, los demás se dieron la vuelta y sintonizaron, los problemas físicos se encogieron de hombros tan fácilmente como el frío. Obviamente no se les puede permitir operar con impunidad. Ciertamente, no mientras sigan siendo aliados de un enemigo que busca la erradicación de la vida consciente. Ningún término incierto tomó a Blake con la guardia baja, pero fueron las cosas que eran imposibles de expresar las que se le atascaron en la garganta. No tenía solución a este problema, pero sí demasiadas ganas de saber qué hacer con él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Temiendo la franqueza de una respuesta, las simplificaciones cortando las ramas del problema. Eso, todavía estoy decidiendo.
Entonces, ¿me dejarás? La luz del amanecer atrajo sus ojos hacia su equipo, que estaba enmarcando al director a ambos lados. O tal vez fueron las sombras las que hicieron eso. ¿Nos dejarías intentarlo? Sé que eres un hombre inteligente, un hombre amable, y puedes entender la posición en la que están. No son malos, solo están equivocados. Muy equivocados y desesperados. Frustrado. Puede ser engreído, pero siento que soy la única persona que puede disuadirlos de esto. ¿Porque eres una belladona? Una pregunta contundente que, de hecho, era una declaración que, de hecho, irritó a Blake, haciéndola estremecerse. También estimuló pensamientos que habían permanecido dormidos durante semanas, un recuerdo donde había escuchado ese nombre una vez antes. ¿Qué es una belladona? Son la familia que fundó Whitefang. El susurro de Ruby fue barrido por la respiración entrecortada de la comprensión de Weiss. El Whitefang original creado en Menagerie para ser una reconciliación pacífica después de la guerra. ¿Eres la hija de Gira Belladona? ¿Sobrina? Hija. Volviendo a mirar la solitaria parcela de hierba, Blake no vio el asentimiento de Weiss. Ya veo. No sé por qué no lo hice antes. Con la mirada puesta detrás de este destello de iluminación, Ozpin esperó a ver si creaba una chispa antes de volver a su conversación original. Entonces, ¿crees que esta herencia te da algún tipo de poder especial como árbitro? ¿O tal vez el derecho a eludir la ley y renunciar al sentido común para luchar contra la injusticia? No, yo solo. Las razones no siempre son racionales. Tampoco puede ser el remedio a sus agravios. No eres tonto, entiendes que las acciones pacíficas pueden no funcionar. Por eso te tomó tanto tiempo darte cuenta de que el camino en el que se encuentran ahora, al que Adam Taurus los ha llevado, no terminará bien. Aunque él no está del todo equivocado, te preocupa que puedas estarlo. Te paralizas ante la acción porque tienes miedo de que te pinten de villano, o mejor dicho, te preocupa serlo y no lograr nada. Será mejor que lo dejes pasar, que entiendas que los humanos nunca cambian y que te conformes con la aceptación que has encontrado aquí. Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? Yo, porque soy el único que sabe, que se preocupa y tiene el poder de hacer algo para ayudar. No, tú no eres. Habiendo terminado de susurrar, de andar de puntillas alrededor de los problemas, Ruby expresó su afirmación independientemente de quien la estuviera mirando, sin importarle que la tildaran de tonta. Porque estaremos ahí contigo. Ella puede ser ingenua. Pero, ella no está equivocada. Limpiando su oído de un terrón de tierra para escuchar mejor la conversación mental, Yang sonrió que era casi demasiado brillante en contraste con su rostro embarrado. Sin embargo, personalmente, creo que mi hermana es un poco aguda. Tan divertido como es esto, y realmente parecía como si Ozpin estuviera tratando de evitar sonreír antes de evocar una lista de posibilidades adustas para pesar su cara de póker. Todos ustedes se dan cuenta de que al involucrarse en esta lucha, están arriesgando sus carreras, tiempo en la cárcel, vidas, no solo la suya, sino la vida de su equipo, de sus compañeros de clase, amigos, familia, el propio Whitefang, y los de los transeúntes inocentes. Y si te dejo, sabiendo tus intenciones, arriesgo mi propia carrera, mi poder político, esta misma escuela podría quedar fuera de mi control, por no hablar de todos los cuidadosos planes que tengo para proteger a todos de Remnant. Eso es lo que está en juego, y todavía creerías que tienes que hacer algo para ayudar. Al presentar realidades como una lista de compras, Blake se dio cuenta de lo mal equipada que estaba, todos lo estaban. Su fuerza combinada, incluso con sus nuevos aliados, no podía esperar a ser mella en el hambre de cambio que se extendía por su mundo. Esta verdad flagrante hizo que quisiera volver al anonimato, arrastrarse de vuelta a su agujero y olvidar el problema, la escuela, el mundo mientras tiraba una piedra sobre la entrada y tapaba la luz dura. Sí. Estando aún en la luz, mirando hacia arriba, pudo ver el acuerdo grabado en todos sus rostros. Escuchó los agradables murmullos que expresaban su apoyo. Bueno, está bien entonces. Una respuesta tan simple como sus intenciones, como el fantasma de una sonrisa. Mientras entiendas las consecuencias. No negaré que he estado buscando una solución alternativa, además de pedir ayuda militar. Tampoco podemos negar que tienes cierta influencia con tu estatus. La verdad que había llegado de forma sesgada ahora los golpeó de frente, pero era demasiado deslumbrante para que no los cegara la alegría. Ozpin les había dado los hechos tal como eran, y optaron por ignorar la conclusión de que él los había elegido a todos para su colección. Todos habían sido elegidos para su uso para él, pero eligieron ser útiles para Remnant. Entonces, ¿qué significa esto?
¿Qué vamos a hacer? Black se deslizó fácilmente en la pluralidad, como si hubiera sido una piel esperándola todo el tiempo. Tengo algunas ideas, pero sería mejor obtener primero información actualizada. Estoy seguro de que tienes tus propias formas, así que te pido que las uses ahora. Aún sería mejor si esperas a mi aprobación para asegurarse de que haya una red de seguridad si algo sale mal. Me pondré en contacto con usted tan pronto como pueda, digamos, en el próximo día más o menos. Ja. ¿Sí? Vítores, tanto silenciosos como vocales, rodearon a Weiss mientras luchaba por reconciliar su aceptación implícita de esta locura. No locura, porque esto estaba haciendo algo nuevo, con la promesa de previsión incluida en la parte superior. Pero, sin embargo, siempre la hubo, e incluso la excitable Rose rápidamente se acomodó para escuchar la advertencia. Esto no te excluye de nuestras sesiones de entrenamiento. Todavía espero que te encuentres conmigo aquí todos los días a la hora habitual. La sonrisa de Ospin adquirió un aire de picardía. Piensa en ello como una excusa para no quedarte fuera demasiado tarde. Pero, ¿todos los días? Ya habían pasado varios días agotadores y se acercaba el fin de semana. Todavía tenían que tomar un descanso de esto o de su trabajo de clase de rigor. Aparte de la suciedad en su rostro, se notaba en sus nervios. Todos ustedes eligieron este camino, sabiendo las consecuencias del fracaso. Ruby sudó su arrebato cuando el otrora hombre alto ahora parecía duplicar su altura mientras la miraba fijamente. Aunque como parecía estar haciendo más a menudo últimamente, Ospin se rascó la barbilla y desterró el aire siniestro. Supongo que un día libre podría no ser una mala idea. Quizás el domingo. 4 asentimientos se balancearon en sincronía cuando el equipo se encontró uno al lado del otro oponiéndose al tirano en potencia. Excelente. Veré si a Glinda le gustaría hacerse cargo de tu supervisión ese día. Debo decir que sería bueno poder dormir por una vez, no he disfrutado mi chocolate matutino en mucho tiempo. Hay una clara diferencia entre el chocolate de la mañana y el de la tarde, ya sabes, espera. ¿Esperar? No creo que puedas darte el lujo de hacer eso. Esta conversación ya ha tomado bastante tiempo. Mostrando ignorancia deliberada, esta vez el hombre sacó su pergamino y tarareó los números que mantenía en secreto. Oh, sí, Dios mío. Será mejor que te vayas, solo tienes unos minutos, crudo. Siempre la más rápida en reaccionar, Ruby reunió a sus compañeros de equipo bajo un sudario más grande que su capa sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo, porque si lo hubiera hecho, podría no haber funcionado. Fue como si el tiempo retrocediera, un amanecer de colores brilló, un chasquido como un relámpago, y las 4 chicas desaparecieron. Pero el tiempo seguía avanzando y Ospin vio como los números pasaban de las 8:31. Solo unos 30 de ellos. Se rió para sí mismo, solo en el claro. La luz del sol finalmente llegó a la cima de los árboles y cayó sobre los hombros bien cortados de su traje, haciendo que se desplomaran. Y el tiempo pasa tan rápido. Sonó un estribillo que fue el coro de su vida, animándolo y recordándole que aún no estaba muerto. Aunque probablemente debería haberlo hecho, hace mucho tiempo. Ensoñador, se preguntó si esta melodía lo saludaría en el más allá, si no estuviera ya contemplando el rostro de la absolución. Sin mirar, sin siquiera oírlo, silenció la alarma de su pergamino y se arrojó fuera de la cama. Era la única manera de hacerlo. A pesar de lo que pudiera haber parecido, no era una persona mañanera. Un bostezo enorme atestiguó esto. Se rascó el estómago desnudo, notando la carne suelta donde solía haber músculo endurecido y grunó. Otro recordatorio de que el reloj seguía corriendo, tanto el suyo como el del mundo. Teniendo esto en cuenta, inconscientemente agarró la ropa que había dejado la noche anterior y se la puso. Una pierna, luego la otra, palpó sus bolsillos para ver que todo lo que había dejado en ellos todavía estaba allí. Mi desayuno estaba recién sacado del botiquín, remedio para las secuelas de mis hábitos. Las letras fueron susurradas por lo bajo, más silenciosas que el quemador que encendió para hervir agua. Haciendo una pausa, pensó por un segundo antes de agarrar una barra de granola y meterla en su chaqueta. A veces son los que intentan ayudar los que más duelen, otras raciones y materiales para el día ya se habían escondido en su mochila. Pero volvió a verificar esto de todos modos, solo para asegurarse.
Tarareó su lista de verificación en lugar de las siguientes 2 líneas, ambas tan a menudo que podría haberlas hecho mientras dormía. Quiero esconderme, en la parte de atrás de una cueva, en la cima de una montaña donde nadie pueda oírme, y nadie pueda verme, para no tener que lidiar con ellos y ellos no tienen para tratar conmigo. Con una entonación puntuada por un silbido, se lanzó a través de la habitación hacia la tetera y la apagó rápidamente. Echó el contenido en el vaso y lo tapó, se congeló y observó cómo los pozos baratos y liofilizados se empapaban y se hinchaban con un ojo lujurioso, como si pudiera exprimir el sabor solo con la vista. Sabía que iba a hacer mucho frío ahí fuera. Oler. Sin embargo, es demasiado tarde para parar. No podía detenerse porque, como un tiburón, se ahogaría si lo hacía. El café esperaría por él mientras hacía sus comprobaciones finales. Así que llámame antisocial, llámalo masturbación, de cualquier manera es una operación en solitario, estoy mucho más cómodo solo. Agarrando su arma, enfundó el cuaderno amarillo brillante y el lápiz en una bolsa de cuero en un cinturón usado fuera de su suéter. Descansaba cómodamente junto a su puco, ambos ocultos por el pesado abrigo. Porque la gente es fea y odiosa, destructiva y codiciosa, somos orgullosos y desagradecidos, el mundo estaría mucho mejor sin nosotros. Antes de que cayera una gota de la prensa francesa, se detuvo y parpadeó, como si registrara lo que estaba haciendo y diciendo por primera vez. El vapor salía del surtidor y despejaba su mente aún atascada de sueño, de pesadillas. Tal vez sin más comentarios volcó hábilmente la jarra en su taza de viaje, sin derramar una gota. Tal vez nos estamos distrayendo para fingir que no somos solo errores. Oh, bueno, Bruno recogió en silencio su gorro tejido a mano cuyas decoraciones tribales brillaban a la luz del porche fuera de la puerta. Hora de ir a trabajar. Sniff luego salió al frío. Fin del capítulo.